Paulina Rentería, especialista del área de prevención de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Recuerden que para activar el audio de su computador deben dar clic en audio conferencia, luego desplazar el cursor hasta llamar usando la computadora. Una vez que usted haya dado clic, cerrar la pantalla para continuar. En caso de tener preguntas relacionadas únicamente a los temas que se estén tratando en este momento, les pedimos utilizar el chat de preguntas y respuestas direccionado a todos los panelistas o levantar la mano para activarles el micrófono y cederles la palabra. Por favor, la atención de cada uno de ustedes a nuestros panelistas es muy importante. El tema de las evaluaciones que ya nos están preguntando en el chat, las vamos a contestar al final de la sesión. Nuevamente, hoy haremos el ejercicio de practicar cómo ingresar al campus virtual. Muchísimas gracias. Ingeniera Rentería, por favor, adelante. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, Karencita. A ver, dame por favor el rol de presentador para poder presentar mi presentación. El día de ayer, pues retomando el tema, habíamos conversado sobre el tema de administración de riesgo. Dicen que no me ven. Voy a ver. Ya. Muchas gracias, Karen. A ver, el día de ayer nos habíamos quedado en etapas de administración de riesgos, justo en esta lámina, en la etapa de control. Entonces, continuando con la presentación, la etapa de control hablábamos sobre que desde esta etapa, una vez que se hayan identificado todos los eventos de riesgo, nosotros a esos eventos de riesgo debemos aplicar controles para poder reducir su riesgo inherente. Cada control habíamos indicado que tenía pues su análisis dentro de su naturaleza, su automatización y su frecuencia. Y luego a estos había que calificarlos dependiendo de su eficacia, eficiencia y efectividad. Y obviamente decíamos de que no... Segundo. Sí, gracias. Habíamos indicado que pues hay que siempre por política establecer un porcentaje de cubrimiento del control. Decíamos que el control no es 100%, aplicable porque hay algunos controles pues que no cubren totalmente a los eventos de riesgo y obviamente ese porcentaje debería ser definido por cada sujeto privado. También habíamos conversado el día de ayer, pues cómo calcular el riesgo inherente, el riesgo residual, y decíamos que a cada uno se le va a calcular siempre su probabilidad de impacto, ¿no? Pero obviamente el riesgo residual se lo iba a calcular dependiendo de esta política. Hay algunas instituciones que no ponen una política de cubrimiento, simplemente con los resultados que van obteniendo luego del control, obviamente, se va calculando su riesgo residual dependiendo de los resultados obtenidos posterior, ¿no? Y en este ejemplo, sí hay una política de cubrimiento que es del 80% y obviamente definíamos la probabilidad de impacto. Hablábamos también de que el riesgo residual, pues veía en el chat la pregunta cuál es la diferencia entre el riesgo inherente y el riesgo residual, y pues la diferencia es totalmente palpable, ¿no? Ya les decía de que el riesgo inherente proviene de una actividad cuando se realiza un procedimiento sin ningún tipo de control. La actividad o el evento es en su origen natural, como viene el cliente sin ningún control, sin ninguna verificación. Ese es el riesgo del cliente. Una vez que nosotros aplicamos un control y aplicamos un análisis de este control, obviamente estamos reduciendo, porque ya estamos aplicando un criterio de riesgo a ese cliente, entonces estamos minorizando. Entonces, si vemos que es una persona riesgosa, obviamente, y el sujeto obligado ya tiene definido su criterio de riesgo ante ese tipo de personas, se protege aplicando el control y obviamente el riesgo residual viene a hacer esa diferencia, ya luego de haber aplicado el control. También habíamos conversado de que puede haber muchos controles para un mismo evento de riesgo. Nosotros podemos aplicar diferentes controles. Entonces, solicitamos que
Dame un segundo, por favor. No, me están interrumpiendo. Continúo, disculpen. Entonces, continuamos. Una vez que nosotros definimos los controles, riesgo residual, obviamente nosotros lo vamos a hacer por factor de riesgo, lo vamos a hacer por evento de riesgo y obviamente vamos a aplicar los controles a cada uno de ellos, ¿no es cierto? Como les había indicado, el cubrimiento es dentro de la matriz que ustedes tienen que hacer, obviamente tienen que ustedes especificar si los controles que van a hacer, por ejemplo, van a tener un cubrimiento, si son, por ejemplo, controles permanentes, van a tener un cubrimiento, lo pueden hacer así, ¿no? Irlo definiendo por las frecuencias o por la automatización. Si son automáticos, obviamente su cubrimiento va a ser mucho mayor, así son operativos o manuales. Entonces, ustedes pueden definir ese nivel de cubrimiento en los controles. No siempre va a ser el mismo aplicado para todos lo mismo. Porque, por ejemplo, para un control automático, se puede definir que un cubrimiento mucho más alto a un control operativo o un control manual. Recuerden ustedes que cuando es un control manual, lo hace una persona y eso siempre va a estar con una tendencia de error mucho más alta cuando ya aplicamos con una herramienta automática. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues al momento que definamos los controles, tienen que ser controles que estén dentro del manual de prevención de lavado de activos y que sean aplicables a la organización. Es decir, no podemos aquí poner un control que no esté especificado dentro del manual y que nunca lo vayamos a hacer, porque no estaríamos obteniendo una información real, una información verídica del nivel de riesgo de ese evento de riesgo. Como les había dicho, dentro de la etapa del control, para poder nosotros controlar el nivel de riesgo, debemos de hacer un mapa. En este caso, hemos hecho un mapa de 5 niveles de riesgo. El que está acá, B, es bajo, MB es medio bajo, el naranja es M de medio, el MA es medio alto y finalmente el alto es el de más arriba, el como vino, el más fuerte. Entonces, ¿qué se va haciendo? Todos los niveles de riesgo que vamos obteniendo, el nivel de riesgo inherente y nivel de riesgo residual, se los va graficando en el mapa de riesgos. Entonces, ahí nosotros vamos monitoreando qué pasó con ese nivel de riesgo y obviamente vamos viendo su dispersión, si esta tuvo una tendencia a incrementarse el riesgo o a la baja. Entonces, como ustedes pueden ver, la parte del control y la medición del control también, me van a decir muchos, está sujeta al criterio de experto y otro. Entonces, ese criterio de experto, si bien es cierto, es muy válido y muy valioso dentro de este análisis, también tenemos que ser un poco técnicos. No nos podemos ir a subestimar, a sobreestimar el riesgo. Entonces, para obtener un control o para medir un control, tenemos que hacerlo con resultados. Entonces, es muy bueno aquí ir teniendo una estadística de cuánto, obviamente, se ha bajado los resultados. Por ejemplo, si sin control tenía un resultado de 100 y ahora tengo un resultado con control de 50, quiere decir que mi control es efectivo en un 50%. Entonces, vamos haciéndolo de una forma técnica y viendo en el tiempo cómo va el evento de riesgo bajando, si es que ya la frecuencia ha bajado, obviamente. Entonces, no podemos nosotros sobreestimar o subestimar el control o la efectividad del control, porque de esto obviamente va a depender de que tengamos un control irreal. O sea, vamos a tener un control irreal y vamos a tener un nivel de riesgo residual irreal, que no es propio de la organización. Siguiendo, la siguiente etapa es la etapa de monitoreo. La etapa de monitoreo es una también de las etapas más importantes, porque una vez que ustedes ya obtienen el nivel de riesgo, ustedes ya saben qué pasó con el nivel de riesgo, si este subió o bajó. Siempre hay que hacer un seguimiento sobre este nivel de riesgo. Y aquí nosotros vamos a detectar cuáles fueron las debilidades, en qué está fallando el control y obviamente vamos a corregir esas deficiencias que hemos encontrado. Entonces, la etapa de seguimiento es una de las etapas más importantes, porque es como que diga, bueno, este evento de riesgo tuvo un riesgo alto y luego bajó a medio y nunca identificamos cuáles fueron las razones de por qué no fue abajo, por ejemplo.
Entonces, para ir determinando esas razones o esas características que no permitieron ir abajo, hay que hacer el monitoreo de qué es lo que está pasando con ese control. Quizás no abarca todo lo que tiene que abarcar, estamos dejando por fuera varias variables que debemos identificar o debemos valorar y no las estamos incluyendo dentro de la matriz, o quizás hay algún procedimiento que está atado a ese procedimiento que estamos controlando y que obviamente ese no tiene ningún control. Entonces, vamos realizando el seguimiento del riesgo dependiendo obviamente de todo lo que ustedes hayan implementado. Entonces, si ustedes definen un procedimiento y en ese procedimiento dicen, solo yo voy a, por ejemplo, hacer una corrida de listas con listas de sindicados, pero no han hecho ninguna con listas de Naciones Unidas o con paraísos fiscales, no están incluyendo dentro de sus controles ese tipo de listas, ustedes van a decir, no, pues estamos sesgando, nos estamos limitando y obviamente tenemos que hacer un control mucho más completo. Entonces, eso se trata de esta etapa. Esta etapa se trata de que si el control está débil, reforzarlo. Si es que el control obviamente está en un buen nivel, mantenerlo y mejorarlo en el caso de que haya como mejorarlo y automatizarlo. Entonces, hay muchas personas o muchas entidades que ya han levantado ya su matriz y obviamente están en una etapa de automatización. ¿Y por qué la hacen la automatización? Porque el monitoreo es mucho más fácil cuando ya se van obteniendo las calificaciones de riesgo en el tiempo y ya vas teniendo un histórico de cómo fue evolucionando el riesgo. Entonces, una vez que uno ya tiene definido la evolución del riesgo, uno puede establecer, obviamente, señales de alerta o puedes determinar una fórmula para calcular niveles de riesgo en ciertos o determinados periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque es muy probable que tú digas, en este proceso necesito saber cuál es el nivel de riesgo a esta fecha. Entonces, para determinar eso, obviamente ya se necesita un sistema y eso es obviamente a lo largo del tiempo que se va dando. El monitoreo en sí es el funcionamiento de estas etapas al momento del tiempo y el mantener obviamente monitoreado el riesgo y ver la tendencia en la que se maneja el nivel de riesgo. Entonces, ese es el propósito de esta etapa, ¿no? Es obviamente ver cómo evolucionó el riesgo a través del tiempo. Como ustedes saben, si el riesgo inherente se mantiene o el riesgo residual es igual casi al riesgo inherente, quiere decir que no se están aplicando los controles. Es decir, si yo tenía un problema, un evento de riesgo, y ese evento de riesgo me sigue suscitando cada mes y no baja absolutamente nada, quiere decir que no estamos aplicando el control. Entonces, el evento de riesgo siempre tiene que bajar en su frecuencia para que obviamente ya se vea una evolución de riesgo a la baja, tendencia a la baja, a disminución. Pero si obviamente este se mantiene o se potencia aún más y su frecuencia sube, quiere decir que no estamos aplicando obviamente de una forma adecuada al control o no lo estamos aplicando en su totalidad. Para eso nos sirve este tipo de matriz de riesgo y obviamente es una de la etapa más importante las etapas de monitoreo en lo que es administración del riesgo. No sé si hasta aquí, voy a ir ahora a entrar a señales de alerta para el monitoreo de clientes, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta con respecto a hasta aquí. Ya hemos visto las etapas que es la identificación, evaluación, control y monitoreo. No sé si ustedes tengan alguna pregunta o esté todo muy claro. Pónganme en el chat si uno está totalmente claro hasta aquí las etapas o dos, hay algo que reforzar, ¿ok? Muchas gracias, María del Pilar. Por favor, díganme, ¿uno está entendido todas las etapas de riesgos o hay algo que reforzar? ¿Lo reforzamos? Muchas gracias a todos por contestar. Como ustedes pueden ver, las etapas son muy fáciles inicialmente para levantar una matriz. Siempre van a decir, María Paulina, no podemos levantar todos los eventos porque es muy difícil identificar todos los eventos de riesgo que tiene una organización, por eso es muy dinámico. Es más, todos los días se identifican eventos de riesgo. Entonces, por eso muchas personas o muchas instituciones compran sistemas de riesgo operativo para obviamente ingresar dentro de un sistema todos los eventos de riesgo que se vayan suscitando. El monitoreo, ¿en qué tiempo es recomendable aplicar? Me dicen. A ver, el monitoreo, esto es un tema del sujeto obligado, pero siempre los monitoreos obviamente no se hacen de forma mensual mientras no se tenga un sistema. El sistema, cuando tenemos una herramienta o un software aplicado para esto, obviamente se nos hace mucho más fácil monitorear los riesgos. Pero cuando no lo tenemos y todo está en Excel y obviamente tenemos que
nosotros mismos aplicar una periodicidad y decir, en esta periodicidad lo vamos a revisar, lo tienen que hacer siempre en función de cómo se vaya actualizando los eventos de riesgo. Si en una institución muy pequeñita, una estructura organizacional muy pequeñita del sujeto obligado, se determina de que no hay mucha dinámica en los eventos de riesgo que se vayan suscitando, obviamente lo pueden actualizar cada 6 meses, por ejemplo. Pero si ustedes ven de que en su entidad siempre se presentan diversas formas o diversas señales de alerta o diversos eventos de riesgo que no se hayan presentado, obviamente esa periodicidad debe ir bajando. Ustedes son los que se ponen esa periodicidad, no se las dispone nadie, porque obviamente siempre el sujeto obligado debe en función de sus recursos, ya sean de personas y de propiamente la herramienta, tienen que definir esta periodicidad. Entonces, no, el organismo de control tampoco se los va a definir, en ninguna norma está definido esto, está definido que lo tengan y que tengan el procedimiento y la periodicidad, pero no está definido, obviamente, de que, por ejemplo, el segmento de las cooperativas 1, 2, 3 lo hagan mensualmente. No, en ningún momento se va a definir esto, porque dependiendo de cada sujeto obligado, dependiendo de la transaccionalidad, dependiendo del nivel de usuarios o clientes que tengan, entonces va a depender muchísimo. Déjame ver. Me dicen que me están pidiendo la matriz. Me dicen que quieren compartir la matriz. Por mí, encantada. Déjame ver quién es esa personita que nos está diciendo ahorita que quieren compartir una matriz. Que están. Buenos días para armar la matriz de entidad financiera. ¿Cómo se llaman, por favor, el nombre? Gloria Morán. Sí, por favor, para que nos ayude con la matriz. A ver, entonces le voy a habilitar el micrófono enseguida. Le quito el rol a usted, ingeniera, para... Sí, para ir viendo que ir interactuando para que porque yo sé que muchas instituciones ya tienen o están levantando su matriz, entonces muchas personas dicen en base a qué lo hago, muchos lo hacen en función del procedimiento. Siempre ustedes van a estudiar todos los procedimientos que tengan la matriz, entonces ustedes van segmentando. Si es clientes, es todos los procedimientos donde intervengan los clientes. Si es productos, todos los procedimientos donde intervengan productos. Si van a levantar un factor canal, todos los procedimientos que realice la institución donde intervengan los canales, y hay igualmente implicación geográfica. Así se levantan los eventos de riesgo, por procedimientos. Y si ustedes ya tienen definidos los procedimientos, obviamente ahí ustedes van levantando qué evento de riesgo se me puede suscitar. Por ejemplo, si yo en el tema de canales, a ver, ya estamos con nuestra compañera que nos quiere presentar su matriz. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Gloria Morán, yo soy oficial de cumplimiento de la Notaría Quinta de Babahoyo. Yo tengo un ejemplo de matriz, pero no estoy segura si es que es del todo correcta, por eso me gustaría que la revisen para ver si es que me falta alguna cosa y poder corregir alguna otra. Ya. Por favor, le podemos dar el rol de presentador para que pueda compartirnos y ver su matriz, a ver qué es lo que... Ya tiene el rol de presentador, en su pantalla va a aparecer la opción compartir aplicación. Ok, yo soy un poco nueva en esto. Miren, esta es. Yo aquí tengo las fechas, los datos notariales, los nombres de las personas. Este es un ejemplo que hice, ya la estaba armando, pero la hice rapidito para poderla presentar hoy día. Números de cédula, la nacionalidad por el tema del evento que tiene que ver con lo ocupacional, me parece, ¿no? La revisión en listados, aquí yo, si no tiene ninguna coincidencia de ninguna situación, yo le pongo que no. Pero si tiene hasta el momento, si ha revisado algunos y definitivamente no tienen nada. Eso con respecto a las personas que otorgan, a las personas que vienen a favor de cualquier evento. No he puesto todos todo lo que se hace aquí en la notaría no lo he puesto, solamente lo que son compraventa de vehículos, compraventa de bienes, bienes inmuebles
y lo que tiene que ver con donaciones también está dentro de esta matriz. Entonces quería saber si de pronto está bien, si me falta algo, está el avalúo, la cuantía, si es que la cuantía es mayor, si es mayor que el avalúo con respecto al acto notarial que se hace, o si es menor que el avalúo, entonces ahí ya me forma algo de alerta, la forma de pago, si es que utilizan el sector financiero, si es que es en efectivo, o si es donación que no tiene ningún valor. Entonces, quería saber si de pronto está bien o me falta algo. A ver, estimada Gloria, vamos por partes. Lo que usted ha hecho es un levantamiento de la información que dispone la notaría, ¿no es cierto? Sí. Lo que veo que ha hecho es un cruce con la revisión de listas de control. Ya. Exacto. Eso es lo que yo voy a enseñar más luego, es una de las alertas que se utilizan para una matriz. Entonces, el día de mañana vamos justamente a ver cómo se construye la matriz. Ahorita usted tiene la base con la cual se inicia. Así se inicia una matriz, se inicia teniendo toda la base de todos los campos que ustedes disponen, absolutamente todos. Me dicen que no se ve nada, Marta Lucía Herrera me dice que no se ve nada, no sé si está ella, ¿sí se ve? ¿Dicen que sí se ve? Perfecto. Entonces, Marta Lucía, por favor, vamos viendo la pantallita donde realmente se vea, ¿ok? Siguiendo con su ejemplo y con su base de datos, está bien que lo haya consolidado, ustedes definen qué periodicidad lo van a hacer, ustedes definen qué fecha lo van a hacer, siempre es bueno hacerlo de lo más actualizado posible y obviamente que sea una base de datos robusta para poder ver en sí la distribución luego de los datos. Si yo hago con muy poquitos datos, luego no se ve ninguna importancia o significancia en los factores o al momento que se distribuyan por rangos o niveles de riesgo. Entonces siempre es importante tener una materialidad de información importante, se puede decir, robusta para poder luego definir el criterio de riesgo. O sea, recuerden ustedes que la matriz de riesgo está dada por factores, entonces usted en este momento lo que tiene que ir definiendo cuáles son las variables, obviamente que van a ir al factor cliente, cuáles son las variables que van a ir al factor producto, cuáles son las variables que van a ir al factor ubicación geográfica, como yo expliqué esto, ¿no es cierto? Una vez que usted vaya definiendo libritas, lo que tiene que ir viendo son los procedimientos que ya tiene, ahorita veo que tiene ya un control, que es la revisión de listas, es decir, en su manual debe estar el procedimiento de listas. Tengo otra duda. Tengo una duda. Lo que sucede es que el tema de la revisión de listas solamente se da por medio de nosotros, de los oficiales de cumplimiento, pero normalmente ese proceso o ese filtro se tiene que hacer con los matrizadores. Entonces, pero yo no le puedo dar mi clave al matrizador, por ejemplo, para que revise la lista. Entonces, ¿hay alguna otra forma de que pueda revisar cualquier persona de esas listas o solamente por medio del CISLAB? Hasta ahora solamente por medio del CISLAB. O sea, definitivamente es una de las cosas que sí nos han preguntado, nos hacen una consulta para ver de qué forma obviamente pueden entrar todos los matrizadores al mismo tiempo para poder hacer las consultas. Obviamente en este momento para las consultas obviamente sí sería el CISLAB. Obviamente la que tiene que reportar a la UAFE es usted. Pero sin embargo las listas, hay listas que sí son descargables, que son la lista de sindicados. Obviamente, si usted se puede descargar esas listas y usted mismo puede hacer el cruce de esas listas diariamente, también lo puede hacer para poder cubrir su clave y no darle su clave a todos los matrizadores. Entonces, hasta ahorita, para que ustedes se pueden bajar esas listas y obviamente hacer el cruce de información. Con las listas que hay, igualmente también ahí están las otras listas públicas, donde obviamente ya también lo pueden hacer cada uno desde su computador porque son fuentes abiertas. Pero también, Gloria, quiero aclararle algo. Existen dos tipos de matrices. La que estoy explicando ahorita es la matriz institucional por procedimientos y eventos de riesgo. La que usted me está enseñando es una matriz por clientes y monitoreo de clientes, que es recién al tema que voy a entrar. Entonces, usted me va a decir, ¿y son las dos de hacerlas? Sí, las dos hay que hacerlas. La primera es la matriz institucional, que es la de eventos de riesgo, para poder determinar a qué está expuesta todo mi sujeto obligado, a qué riesgos está expuesto mi sujeto obligado. Y luego tengo que hacer otra matriz de riesgo para definir el nivel de riesgo por usuario, por cliente, con el cual yo ya estoy prácticamente teniendo una relación comercial. ¿Ok? Entonces, son dos matrices. La matriz que usted está haciendo, que usted está levantando, es una matriz, obviamente, para monitoreo de clientes. Y, obviamente, la matriz que yo he enseñado hasta ahorita, pues, es una matriz por eventos de riesgo, por procedimientos. ¿Ok?
Espero que haya quedado claro. Y no sé si existe ahorita aquí otra pregunta para poder entrar al tema de señales de alerta. No sé si me levantan la manito los que no tengan claro. Escuché que teníamos una manita levantada. Ingeniero, estoy revisando y no tenemos. Ya, perfecto. Entonces voy a continuar y le agradezco mucho por su participación, porque de esa forma se va aprendiendo. Como ustedes saben, yo tengo algunos compañeros aquí que ya tienen muchos años como oficiales de cumplimiento y estos temas obviamente ya los manejan, pero sin embargo hay gente que está en nivel cero y por esa razón pues estamos haciendo esto desde como que no sabemos absolutamente nada. Si hay algún tema que está, alguna duda, pues este es el momento para aclarar, ¿ok? Sigamos, entonces en el tema de señales de alerta. Interrumpa, María Paulina. Verónica, veo que nos escribió, nos dice que tiene su manito levantada. Voy a ver si visualizo. Por favor, muchas gracias, Karencita. Verónica, buen día. Su micrófono se encuentra habilitado. Muy buenos días, ¿cómo está? Espero todos se encuentren bien. Tengo ciertas preguntas. Todas las matrices que estamos ahora visualizando, de alguna manera yo he intentado entrar en el SISLab. ¿Dichas matrices están ahí para nosotros podernos guiar? Verónica, ¿sigue ahí? Sí, le hice la pregunta. ¿Aló? Habló, sí. A ver, ¿cuál es su pregunta? Porque no la escuché muy bien, estimada. Un poquito más fuerte, por favor. Ya, a ver, le comento. Más que mi pregunta es, las matrices que estamos viendo actualmente, todas estas están subidas en el SISLab para nosotros podernos guiar. No, a ver, y aquí es una aclaración para todos. Todo el material que la Unidad de Análisis Financiero y Económico comparte en las capacitaciones es un material, obviamente, con único derecho y autoría de la Unidad de Análisis Financiero. Es decir, no puede ser compartido con ningún sujeto obligado. Si algunas personas, obviamente, las pruebas, por eso las pruebas ustedes han de ver que son bastante básicas y preguntas muy teóricas, porque obviamente el curso que se está dando aquí es de esta forma, es un curso desde cero, porque es para oficiales de cumplimientos nuevos. No está porque además ustedes también deben de conocer que cada sujeto obligado tiene su propio giro del negocio, su propia realidad y por tanto ustedes tienen sus propias variables. Ahorita una compañera nos acaba de visualizar los campos que tienen. Entonces, si nosotros cogemos y mandamos estas matrices, van a decir, pero yo no tengo este campo, yo no tengo este campo y eso va a hacer que muchas personas que no han tomado el curso les llegue este material y forme mucha confusión. Entonces, cada sujeto obligado arma su matriz dependiendo de la información disponible que tenga la entidad. Repito, toda institución debe de armar su matriz de riesgos dependiendo de los procedimientos que tenga en su entidad y de la fuente de información que tenga al alcance su sujeto obligado, ¿ok? No es esto de que lo que le estamos enseñando solamente es una guía, pero obviamente no es que ustedes tienen que tener todos estos campos, por ejemplo. Ustedes van a tener los campos que obviamente puedan alcanzar a obtener esa información dentro del sujeto obligado. ¿Otra pregunta? Voy a revisar, por aquí estamos escuchando. Un segundo. Me dice que Diego Alejandro Arenas Garzón también me ha levantado la mano. A ver, vamos a buscar a Diego. Aquí está Diego Alejandro. Buenos días, Diego. Su micrófono se encuentra habilitado. Diego, ¿nos escucha? Parece que no nos está escuchando Diego. No sé si tiene Otra pregunta más. otra manito allá para que me El diga. ingeniero José Grijalva también me está, obviamente. A ver, vamos a buscar. Ingeniero José Grijalva. Buenos días, Buenos días. muy buenos días. Mire, siendo un tema nuevo para nosotros los oficiales de cumplimiento, sí me escuchan, ¿verdad?
¿Aló? Aló, sí, un poquito más alto, por favor, háblenos, mi señor ingeniero, porque no se lo escucha muy bien. ¿Me escucha ahí? Ahí, sí, acérquese más, por favor. Lo que pasa es que tengo un problema en la computadora y estoy en el teléfono. Bueno, muy buenos días. Siendo un tema netamente nuevo, lo de los oficiales de cumplimiento de esta matriz, eh, yo creería que debería haber un documento guía, así como ustedes están manteniendo la capacitación, pero obviamente poner una frase que solamente esto es una guía. Porque la información, mientras más información tengamos los oficiales de cumplimiento, mejor será el producto. En cambio, no sé, a mí me pasa esto, o sea, yo recibo la capacitación, pero es difícil revisar y volver a recordar. Lo que a nosotros, o al menos yo aplico, es revisar cuando tengo alguna laguna o desfase de la información. Y no sé, dentro de sus competencias, es la posibilidad de entregarnos un material en el cual nosotros estamos guiados, por algo somos nuevos oficiales de cumplimiento y mientras más sólida sea la información, pues mejor será la información para y se ejecutará mejor el proceso de trabajo. Ahora, ese es uno. También soy técnico en seguridad ocupacional y al alzar la matriz de riesgos laborales, bueno, voy alzando flujogramas de procesos en cada puesto de trabajo. ¿Esto puede servirme para estos procesos? Porque le veo casi similar. Lo que pasa es que riesgos en sí es lo mismo para todos, o sea, pero obviamente tiene diferente enfoque porque esto va a estar siempre enfocado a visualizar el proceso de lavado de activos. Entonces, obviamente, o sea, cada riesgo tiene su especialidad, mi estimado José. Entonces, Pero, no es que, obviamente, si usted tiene ya levantado los procedimientos, les va a ayudar muchísimo para identificar los riesgos, eso sí, así, pero ajá, obviamente hay que enfocalizarles al lavado de activos. claro. Entonces, bueno, mi pregunta es, o más bien dicho, o una opinión, sería bueno que nos facilitaran ciertas partes de la información, como esta, que es muy puntual, y obviamente en el documento que nos otorguen, diga, esto simplemente es una base, y Sí, obviamente, estimado ingeniero, muchas gracias por su sugerencia. Esto se va obviamente a tomar en cuenta para avisarles a las autoridades su petición. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos una autorización para dar esto. Como les indiqué, las pruebas son muy básicas, son muy, muy básicas. Ustedes se van a dar cuenta al momento que se estén haciendo. Mucha gente se ha sacado 10 en las primeras pruebas del módulo 1, entonces no es que ha habido un problema en el tema de que no pueden, porque en sí el curso es un curso de refuerzo. Sin embargo, obviamente sabemos que algunos oficiales de cumplimiento recién se están entrenando en este proceso. Lo que no se pretende es que esto sea comercializado y obviamente la unidad de análisis financiero se protege mucho en ese aspecto, ¿no? Ustedes saben de que el tema, hay empresas que se han puesto, obviamente, buffets de oficiales de cumplimiento y ese no es el hecho es, obviamente, especializarles para que ustedes no tengan ningún tipo de costo en aprender lo que deben de hacer. Este curso es un curso completo que la unidad de análisis financiero les da gratuitamente a todos los sujetos obligados para que puedan implementar la norma. Si ustedes obviamente quieren reforzar o quieren hacer algún otro curso, pues ya es de cada uno de ustedes. Pero sin embargo, vamos a exponer su petición pues, a las autoridades y ellos obviamente decidirán qué es lo pertinente. Yo le agradezco mucho, José, espero haberle contestado a su pregunta. le agradezco muchísimo. Buen día. Que estén muy bien, un buen día. Entonces continuemos porque ya son las 9:41. Hoy tenemos hasta las 10:30 la capacitación y luego sigamos con las preguntas. Las señales de alerta de los clientes. A ver, aquí yo quiero hacer un hincapié porque las señales de alerta muchos las confundimos en el momento de la debida diligencia. Y es verdad, en la debida diligencia, mientras nosotros analizamos un cliente, nosotros vamos a determinar múltiples señales de alerta. Estas señales de alerta múltiples que existen, obviamente son señales de alerta que ya. Entonces, a ver, me dicen que haga un hincapié en tema de las metodologías y en tema de las políticas existentes de la debida diligencia. Como ustedes saben, dentro de cada norma que da cada organismo de control,
se establece elementos de la prevención. Dentro de los elementos de la prevención, ¿cuáles están? Está que en algunos sujetos obligados, como por ejemplo las financieras y obviamente las que maneja la superintendencia de compañías, que tengan siempre un manual de prevención, un código de ética, que tengan una metodología y que en esa metodología se definan los factores y criterios de riesgo, ¿no es cierto? Eso siempre les va a dar el organismo de control. Entonces, dependiendo de su normativa, dependiendo de cada normativa, de cada sujeto obligado, ustedes tienen que guiarse para hacer sus metodologías. Entonces, hago ese hincapié por si acaso existe aquí estamos hablando de temas muy generales, porque en todas las normativas se habla de establecer una matriz de riesgo institucional. En todas las matrices también se habla de mantener un monitoreo de clientes. Entonces, ya vimos cómo hacer una matriz de riesgo institucional, ahora vamos a hacer cómo se levantaría una matriz de riesgos de clientes. Y este tema que estoy dando ahorita es el tema de señales de alerta para el cliente, y yo quiero hacer aquí una pequeña diferenciación. Existen señales de alerta para hacer el monitoreo de clientes, es decir, una matriz para poder determinar el nivel de riesgo del cliente, y también existen las señales de alerta que saltan dentro de la debida diligencia del cliente. ¿Ok? Dentro de esta definición nosotros tenemos que determinar el criterio de riesgo. Entonces, los criterios de riesgo, según cada normativa nos va a dar la definición del criterio de riesgo. Entonces, el criterio de riesgo lo va a definir, por ejemplo, aquí se va a definir siempre la política de riesgo que va a manejar la organización, es decir, qué factores vamos a utilizar. Nosotros podemos utilizar los mismos factores que hemos utilizado en la matriz institucional, que es la de clientes, canal, productos y servicios y jurisdicción. Y obviamente si es que nosotros queremos implementar otro factor, por ejemplo, me va a decir, Pauli, yo quiero implementar el factor cumplimiento, lo pueden hacer, no existe ningún problema. Entonces, pero ustedes son los que levantan esa política de riesgo y ahí ustedes van a definir qué factores son los que ustedes con los cuales va a trabajar el sujeto obligado. Ojo aquí, es dependiendo de cada normativa de las que ustedes tienen. Entonces, si ustedes tienen la normativa de la SEPS ya les dice qué tipo de mínimo de riesgos o factores de riesgo deben de manejar. Si ustedes manejan la de la Superintendencia de Compañías, ahí también ustedes tienen una guía metodológica que les ha ayudado cada organismo de control para obviamente ayudarse a hacer esta matriz. Si ustedes van y se bajan del material de ayuda que ya ha dado la UAFE, ha dado la Superintendencia de Compañías, ha dado la SEPS, ustedes ya tienen una guía y metodológica de qué factores pueden utilizar, de qué variables pueden utilizar. Entonces, definitivamente no es que nosotros, o los sujetos obligados están solos en esto. Ya se ha dado una guía porque está dentro del mismo reglamento general a la ley, de que cada organismo de control dé una guía para hacer el manual y dé una guía para hacer ese tipo de procedimientos. Entonces, ruego a todas las personas que están aquí que vean su normativa respectiva según su organismo de control y revisen esas guías, ¿ya? Eso por un lado. Por el otro lado, y en esta capacitación yo les estoy hablando de forma muy general porque esto piden en todas las normas. Entonces, el criterio de riesgo organizacional lo piden en todas las normas. Ustedes van a definir qué factores van a utilizar y qué variables tienen disponibles. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué no dicen cuáles son las que tenemos que tener? Porque ya están definidas dentro de la normativa. Ustedes dentro de la normativa tienen una información mínima requerida. Esa información mínima requerida es la información que tiene que estar en completitud dentro de cada sujeto obligado y obviamente tiene que ser una información totalmente actualizada. ¿Por qué? Porque si ustedes trabajan dentro de sus factores y variables con información desactualizada, esta información no va a ser real. Es decir, el nivel de riesgo que van a obtener no va a ser real. Entonces, toda la información que le vaya pidiendo cada normativa que ustedes tienen debe de ser validada, debe ser verificada y debe de ser actualizada. Y va a decir, María Paula, ¿y ahora qué hago con los clientes únicos que me vinieron una vez en la vida y después ya se fueron? Esos clientes que fueron no son clientes permanentes, son clientes obviamente ocasionales. Y ustedes tienen que establecer qué hacer con esos clientes que vienen una vez en la vida y que ya no vinieron más. Y eso va a pasar en algunos sujetos obligados por su giro del negocio. Es algo normal, ¿no? Nadie se va a comprar una casa cada mes o un carro cada mes. Entonces, obviamente, si esto pasa o si esto sucede, son clientes que van a quedar como clientes ocasionales y obviamente para ese tipo de clientes se debe de armar una política específica, ¿ok? Entonces se va a decir, por ejemplo, si en ese momento se obtuvo que tiene un nivel de riesgo alto y la transacción obviamente fue demasiado alta y en ese momento no se hicieron,
tienen que empezar a armar toda la debida diligencia del cliente con la información que dispone la entidad y obviamente ver si es pertinente o no, reportarla por medio de un ROS o en el caso de que vuelva el cliente, si es que en algún momento vuelve, dejarlo en monitoreo intensivo. Eso es una política, por ejemplo. A eso me refiero con política. Eso se lo pone siempre el sujeto obligado. O también puede ser que diga, bueno, estos clientes, si este cliente es de riesgo alto, a la próxima que venga, como tiene un problema mental, hay que pedirle la solicitud del estado del juicio de este problema y muy probablemente no se los van a dar, porque a veces las personas cuando les pides justo donde tienen un problema, es muy probable que no te traigan el problema solucionado. Entonces, simplemente se van a otra institución y obviamente van probando suerte, ¿ya? Entonces, tienen que ustedes armarse ese tipo de, como que de procedimientos para poder, de esa forma, poder monitorear el riesgo y obviamente prevenirlo. Dentro de los criterios de riesgo y de la política de riesgo que la organización defina, tienen que también ustedes especificar cuáles son los rangos que van a definir. Por eso les decía el día de ayer, si en la matriz institucional ustedes manejaron 5 niveles de riesgo, en la matriz de riesgo de clientes debe ser igual, para que todo sea equiparado. Igualmente, si la unidad de riesgos en sus instituciones están trabajando con 5 niveles o con 4 niveles de riesgo, ustedes deberían también ver si equiparan y trabajan con esos mismos niveles de riesgos. Y ustedes definirse, ¿no? Entonces, si también la norma, en algunas normas, en algunos casos, ya les definen cuántos niveles de riesgo deben de tener. En ese caso, todo lo que es materia de lavado de activos deberían de mantener ese nivel de riesgo. Caso contrario, deberían hacerlo institucional. Como les he dicho, algunos niveles, los recomendables son 4 o 5 niveles de riesgo para que ustedes puedan tener mejor distribuida la información y de esa forma, obviamente, como les decía ayer, si no mandar a todo el mundo siendo alto a medio o de medio mandarle abajo. Entonces, si es que manejamos muy pocos, como son 3. Pero obviamente cuando se tiene en calidad de ejemplos, o sea, cuando se tiene muy poquita información, ahí sí es bueno mantener pocos niveles de riesgo. Pero si es que tienen mucha información o muchos clientes o usuarios, pues lo más recomendable es que usen de 4 a 5 niveles de riesgo, ¿ok? ¿Qué más implica el criterio de riesgo? El criterio de riesgo lo pone el sujeto obligado y ustedes mismos indican a qué van a ser tolerables, es decir, ustedes mismos van a decir, a este mayor nivel de riesgo, yo este nivel de riesgo lo voy a evadir, lo voy a transferir o por último, lo voy a evitar. Entonces, si ya determiné que estos clientes son altos, lo que voy a hacer en estos clientes que son de nivel de riesgo alto es hacerles un monitoreo intensivo, es decir, transacción que realiza conmigo, un montón de información que le voy a pedir. Siempre cuando a los usuarios o clientes se les pide muchísima información, los clientes se cansan, no les gusta, entonces se terminan yendo o terminan cerrando la cuenta o terminan diciendo ya no quiero esta relación comercial porque me están, perdóname la palabra, pero piden y piden y piden información. Entonces a la gente no les gusta que le estén llamando a pedir. Organizaciones hacen eso, esa es una táctica, es una estrategia, por ejemplo. Y obviamente ustedes van a decir, bueno, a los de clientes de riesgo alto, igual se les va a hacer un monitoreo intensivo, pero a estos clientes les voy a pedir este y este documento según la alerta que tengan. Entonces, obviamente, en ese requerimiento de información, ustedes van a hacer el monitoreo y después decidirán si es que obviamente son objeto de un ROS o no lo son. Pero, por ejemplo, hay riesgos medios y bajos que obviamente ya son tolerables a la organización y obviamente lo único que ahí realizan es el monitoreo permanente y obviamente si es que existe algún tema, actualización de datos, si es que se cambió de trabajo, subir sus ingresos y siempre mantienen ese tipo de política. Entonces, ustedes tienen que establecer este criterio. Ese es el criterio de riesgo que ustedes tienen que ir estableciendo. ¿A qué nivel le dan 0? ¿A qué nivel le dan 1? ¿A qué nivel le dan incumplido? ¿A qué nivel le dan incumplido? ¿Hasta cuánto tiempo ustedes van a definir con ese riesgo? Es decir, si tienen un cliente que lleva un nivel de riesgo alto por un periodo de tiempo de 1 año y en ese año sigue manteniéndose en alto y nunca baja el nivel de riesgo ni porque justifica las transacciones, ustedes ya deben de definir dentro de sus políticas que, por ejemplo, debe ser un objeto de un ROS. Pero obviamente, ¿por qué? Porque su nivel de riesgo no baja o las operaciones no han sido totalmente o parcialmente justificadas. Porque también pasa que les dan un documento pero no les dan el otro. Entonces no les terminan justificando todas las operaciones, por ejemplo. Justifica unas, otras no justifica. Entonces, para todos esos casos ustedes tienen que establecer un procedimiento y un control, ¿ok? De eso se trata estos criterios de riesgo, es decir, ustedes, dependiendo de lo que se les vaya suscitando dentro de sus sujetos obligados, ustedes tienen que ir definiendo qué van a hacer con ese nivel de riesgo y qué van a aplicar para ese tipo de clientes. En sí, la definición de señal de alerta
en manera general son situaciones u operaciones extrañas que están fuera de su normalidad o están fuera de lo común, ¿no? Y constituyen como una herramienta para que el sujeto obligado prepare sus mecanismos y obviamente identifique las operaciones inusuales, injustificadas, sospechosas, y a partir de eso, pues se puede inferir a una posible existencia de un riesgo de lavado de activos. No quiere decir que porque me salió una señal de alerta ya es lavado de activos, y eso sí quiero ser muy explícita. Es decir, si dentro del monitoreo de clientes a ustedes, por ejemplo, salió un sindicado, no es que si solamente ya fue procesado y ustedes leyeron el caso, podrían definir de que la persona lavó activos. Pero si es una persona que todavía está en un caso que todavía no tiene ni siquiera un veredicto final, ustedes lo van a tener como un monitoreo intensivo y como una persona que está en una posible existencia de un riesgo de lavado de activos, ¿ok? Entonces hay que manejarse así en estos casos, porque si ustedes incriminan a alguien en este caso, pues obviamente eso puede ser perjudicial para la entidad y para ustedes mismos. ¿Alguien me ha hecho un pitido? No sé, ¿alguien me ha levantado la mano? Mi Anita Karen, hasta el momento. Sí, escucho que están levantando la mano. María Paulina, no sé si es que busco las personas o tú me dictas de ya los nombres. Si es que ahorita en conceptos estamos equivocándonos en algo, pues a ver, abrámosle el micrófono para ver cuál es la duda que tienen, porque estos son conceptos básicos. Perfecto. No sé si me puedes decir, aquí tengo a Tania Vergara. Ya, a ver, las personas que me están alzando la manito. Tania, buenos días. Tania, ¿nos escucha? Hola. Buenos días. Buenos días, Tania. Por favor, háblanos un poquito fuerte para poderte escuchar. Aló. ¿Aló? ¿Me escuchan? Aló, Tania. Sí te escuchamos. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Sí, muchas gracias primero por la exposición que le estás haciendo. Realmente es muy necesario, sobre todo para empresas que no tienen toda esa estructura que tal vez las partes financieras y cooperativas ya la tienen. Y obviamente establecer esta etapa de lo que es debida diligencia no es tan fácil para empresas que realmente no tienen todos los recursos. Así es. Entonces yo más bien felicitarles y más bien motivarles a que nos sigan apoyando en estas capacitaciones, sobre todo en esta parte de establecer la matriz de riesgo en empresas medianas que son sujetos obligados y que no tienen toda esta fortaleza para tener un sistema, como tú decías, respecto al tema de debida diligencia o de establecer la matriz de riesgo. Mi pregunta iba a este tema de las señales de alerta. Quería que me especifiques un poco más, ¿cuándo o tu recomendación específicamente para guiarnos en el procedimiento cuando hay una posible, por ejemplo, sobre todo ahorita que se ha abierto muchas noticias respecto a los PEPs o que tengan relación con temas del Estado? ¿Cómo establecer y qué pasos tú recomiendas para no bloquear primero la negociación, ¿no es cierto? Y sobre todo alertar también a la UAFE respecto a un posible, porque como tú mencionas, nosotros oímos nombres y podemos tener ahí una primera instancia de riesgo, sobre todo de las personas políticamente expuestas. Pero ¿cómo proceder? ¿Negándoles el acceso al servicio o al bien que quieran adquirir? ¿O cómo la empresa se puede proteger? ¿Cuál es ustedes cuáles establecieran las recomendaciones que debemos hacer como empresas pequeñas y que obviamente no queremos parar como oficiales de cumplimiento las transacciones de las operaciones que se pudieran dar con personas que obviamente todavía no han sido ni juzgadas? Solamente tal vez esta visión mediática en la prensa que se puede ver en general, y cuál es su pensamiento o cuál es su política para proceder en ese sentido. Tania, de verdad, muchas gracias. Son muy acogidas tus recomendaciones. Bueno, contestando a la pregunta, no estamos ahorita en PEPS, hay un módulo específico para hablar solo de PEPS, les cuento, hay 3 horas dentro del módulo, vamos a hablar todo el tiempo de PEPS.
Pero contestando a tu pregunta, cada política definida por PEPs, primero tenemos que guiarnos de lo que dice el reglamento y lo que dice la normativa con respecto a los PEPs, ¿no es cierto? Primeramente, no, porque venga un PEPs a trabajar con nosotros, no hay que negarle la relación comercial, eso hay que primeramente aclarar, no es porque viene un PEP a trabajar conmigo, yo le voy a negar la relación comercial, eso no se puede hacer y está en el reglamento de la ley, que obviamente a ningún PEP se le puede negar la relación comercial. Lo que hay que hacer con ellos es simplemente un tratamiento especial, que en el módulo estamos en el módulo número 3, o sea que en el módulo número 4.5 vamos a verlo y vamos a profundizar muchísimo, muchísimo, porque ahí vamos a analizar hasta por cargos, ¿ok, Tania? Entonces ahí te pido un poquito de paciencia para no salirnos del tema, porque es un tema bastante largo el tema de PEPs. Pero, y en el tema de establecer la política de qué hacer, se establece un procedimiento un poquito más, se podría decir, extenso en el sentido de que se abre como un abanico, porque no solamente le reviso al PEP, sino a las personas allegadas a este, o se revisa siempre pues hasta los partidos políticos lo que corresponden. Entonces el análisis va un poquito más allá, como que se extiende un poco más el análisis cuando es de PEPs. Y obviamente la política que se establece, obviamente, ustedes saben muy bien que la ley es muy clara, la ley te dice que a criterio institucional y obviamente personal tienen que ustedes remitir un reporte ROS de cualquier persona que haya tenido una operación inusual y justificada. Entonces, para ustedes, obviamente, tiene que cumplir los dos aspectos, tiene que ser inusual y luego justificado. Si para ustedes hay una señal de alerta y no fue justificada en su momento, y luego ustedes dicen, bueno, la materialidad de esta operación fue baja, no lo voy a reportar todavía. Pero si viene una materialidad un poco más alta y ustedes ya lo tienen definido dentro de su manual y fue PEPs, obviamente ya es un objeto de reporte. ¿Por qué? Porque quiere decir que se está saliendo ya de su perfil habitual. Bueno, eso vamos a ver, para no salirnos, lo vamos a ver en PEPs, que es un tema muy interesante, un tema muy bonito, porque ahí tenemos que analizar obviamente lo que dice la ley, porque la ley te dice que tienes que hacer ya una debida diligencia empleada a los PEPs. Entonces, obviamente, iniciando de ello, nosotros siempre al PEP le vamos a pedir más información que al usuario normal. Entonces, obviamente, nosotros al cliente normal tiene que llegar a un nivel de riesgo algo para pedirle todo y hacerle toda la diligencia empleada. El PEP directamente va a la diligencia empleada, es decir, directamente se le pide en qué cargo está, cuánto gana y obviamente se le pide y obviamente se va viendo si justifica todo lo que él se está comprando o la transacción que se está haciendo con el sujeto obligado. Como les digo, hay PEPs que obviamente se quieren comprar, por ejemplo, casas de $500,000, entonces tú dices, oye, $500,000 y el mayor PEPs, el que gana más es el presidente de la República y gana 5,000, 6,000. Entonces, él te tiene que justificar, obviamente, con una declaración patrimonial, con un impuesto a la renta, de dónde está sacando más dinero aparte de su sueldo. Entonces, esa es la justificación que tiene que llevarte un PEP inmediatamente, porque obviamente no va a ser lo mismo en las cuentas de ahorro, por ejemplo, es mucho más fácil porque ahí solamente van sumando la transaccionalidad, en otros sitios de negocio, en cambio, tienen que ver la materialidad de lo que quieran comprar. Entonces, ustedes tienen que definir según eso, según lo que ganan, qué requisitos o qué papeles le van a pedir a un PEP, ¿ok? Para no salirnos del tema, eso es lo que te puedo decir, y en el módulo 4.5 vamos a adentrarnos cargo por cargo y vamos a ir analizando cómo se pueden, obviamente, ir estructurando de mejor manera y estudiando de mejor manera los PEPs para cumplir con la normativa y también que sea un poco más utilizando optimización de los recursos, porque tampoco es que a todos los PEPs los voy a revisar y les voy a pedir absolutamente todo, porque para algunas entidades no tienen una buena cantidad de personas expuestas políticamente, entonces, y algunos solamente ponen ahí sus ahorros o solamente cobran el sueldo y no manejan más que su sueldo, entonces a esas personas obviamente, a ese tipo de PEPs, sí se tiene que cumplir la norma, pero no hacerles todo un análisis y estudio de profundización exhaustivo para llegar a un caso, porque va a ser una pérdida de tiempo, porque muy probablemente ese PEP sea un PEP que solamente viva de su sueldo. Entonces, eso lo vamos a ver en el módulo 4.5, ¿ok? Entonces, sigamos dentro de las señales de alerta. Como les había dicho, son situaciones y operaciones extrañas que se dan en cualquier giro del negocio. Entonces, pero no con esto, no porque se dé una señal de alerta, yo voy a decir, es lavado de activos. Porque ahí lo que les decía, estamos prácticamente acusando sin tener todas las evidencias del caso. Entonces, no podemos hacer eso. Las señales de alerta simplemente se las tiene que ir como que una poniéndola tras otra. Entonces, una señal de alerta siempre se la tiene, el propósito del oficial de cumplimiento es dilucidar, es respaldar esa mala apreciación que tenemos del cliente.
¿Y cómo se la aclara? Pidiendo la información. Mientras más información se le vaya pidiendo al cliente, obviamente, ¿no es cierto?, nosotros vamos quitando esa señal de alerta. Pero ¿qué pasa con las señales de alerta, en cambio, para determinar el riesgo inherente? Es decir, sin hacerles ningún control al cliente, sin pedirles nada de información. Esas señales de alerta son las que yo quiero que hoy aprendan, porque son las señales de alerta que se utilizan para una matriz de riesgo de monitoreo. Es decir, sin aplicarle un control al cliente, nosotros tenemos que determinar el riesgo natural del cliente, cómo él llega a la institución. Como que su riesgo inicial siempre va a ser riesgo cero, ¿no? Pero obviamente, dependiendo de su comportamiento y de su perfil, obviamente ese riesgo va incrementando o se vuelve bajo. Entonces, nosotros hacemos la relación comercial y dependiendo de eso, obviamente establecemos un riesgo inicial y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Dentro del manual de prevención de lavado de activos de todos los organismos de control se dispone que tiene que tener un manual, ¿no es cierto? Y dentro de este manual van a haber procedimientos y todos los procedimientos van a ser para la debida diligencia, es decir, procedimientos de solicitud de información y de análisis. Pero también se pide dentro de la metodología. Entonces, lo que hoy vamos a ver es todo lo que las señales de alerta que se debe de construir para hacer esa metodología, para hacer ese monitoreo de cliente, para determinar ese nivel de riesgo inicial con el que llegue el cliente a la institución o al sujeto obligado, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque la debida diligencia, en cambio, es cuando el cliente ya mantenemos una relación comercial con él y ya le determinamos el nivel de riesgo y ya le decimos, bueno, a ti por ser bajo te voy a aplicar solo actualización de datos. Y a ti por ser alto, no, a ti te voy a tener el monitoreo intensivo y te voy a pedir todo este tipo de información. Pero eso ya está en el manual, está dentro de los de debida diligencia, está cuando ya hay un histórico de riesgo. Ahorita lo que voy a hacer es a sacar el primer riesgo del cliente, ¿ok? Hasta aquí, ¿entendido lo que vamos a hacer? Porque no quiero que se confundan. Hay señales de alerta para la debida diligencia y hay señales de alerta para construir una matriz de cliente inicial, que es básicamente lo que está construyendo la señorita de la notaría que nos enseñó su matriz. Entonces, por favor, pongan en el chat si hasta aquí está entendido lo que vamos a hacer. Vamos a adentrarnos a la metodología de prevención, es decir, cómo elaborar una matriz de riesgo de clientes. Entonces, vamos a monitorear al cliente, vamos a determinar el nivel de riesgo del cliente. No vamos a determinar las señales de alerta que salen dentro de una investigación o dentro de un caso específico de un cliente, no, porque eso está dentro de la debida diligencia. Vamos a enfocarnos ahorita en el monitoreo de los clientes. En el chat, por favor, pónganme 1 si entendido hasta aquí o 2 si tengo que aclarar algo. Muchas gracias. Sí. Entonces, mi estimada, ¿sí puedes ver si es que me están escuchando? Sí, ¿no es cierto? Sí, me están escuchando. Sí, me están escuchando. Bien, ya te respondieron todas las preguntas que hiciste. No puedo ver el chat todavía yo, pero dígame, ¿cuánto está? Porque no puedo ver el chat, no me permite. Hasta ahora todos 1. Todos 1, perfecto. Entonces, obviamente es lo que... Perfecto, entonces estamos entendiendo, ¿no es cierto? Me alegro mucho que esté, obviamente... Perfecto, entonces sigamos. ¿Cómo se construyen estas señales de alerta para elaborar esta matriz de monitoreo de los clientes? O sea, como les había dicho, indicado desde un inicio de la exposición, hay que ver la disponibilidad de la información que tiene el sujeto obligado. Es decir, tenemos que hacer una revisión de todos los campos, así como tenía la señorita de la notaría, verificar cuáles son los campos disponibles dentro de nuestra matriz y que estén disponibles en base de datos. ¿Por qué en base de datos? Porque si nosotros nos ponemos a ver información que no esté dentro de una base de datos, nos va a tocar construir y obviamente va a generar una operatividad enorme. Entonces, todo lo que esté ya automatizado y dentro de una base de datos es lo que nos va a ayudar para construir estas señales de alerta. Luego, cuando nosotros ya tenemos disponible todos los campitos y toda la información y las variables que vayamos a utilizar,
nosotros vamos a identificar cuáles son los patrones inusuales de los clientes, es decir, en dónde se determinan las señales de alerta, cuáles son los focos de atención que nosotros debemos de ver, o los focos de control que debemos de ver, o cuáles son los patrones inusuales que siempre me hacen los clientes. Entonces, ese patrón inusual, por ejemplo, es que estén en una lista de control o que manejen mucho efectivo y que su actividad económica no justifique ese manejo de efectivo. Entonces, vamos equiparándolo. Entonces, si es que nosotros nos damos cuenta de que ellos manejan mucho efectivo y la actividad económica que ellos manejan no les permite tanto efectivo, entonces tenemos que ir verificando y actualizando la información. Y claro, en algunos casos va a ser eso, ¿no? Que el cliente está desactualizada la información y hay que hacer una actualización de datos para poder determinar si realmente está ganando eso o lo que nos dijo en un inicio de la relación comercial del cliente. Pero por eso mismo se realiza esta identificación de patrones y si es que en algún momento algún cliente le salió alto porque tenía desactualizada la información, su riesgo inherente luego va a bajar, porque obviamente el momento que haga la actualización de datos y les traiga obviamente su certificado laboral, va a justificar sus ingresos y obviamente va a cubrir todo lo que maneja dentro de la institución. Pero en el caso de que no lo haga, obviamente ese riesgo ese patrón inusual va a seguir, ¿no? Va a seguir y obviamente no, el riesgo de cliente se va a mantener. También existe, después de tener disponible la información, identificar ese patrón inusual, tenemos que ver qué fórmula de cálculo vamos a hacer para poder establecer ese indicador. Y eso es lo que también aquí quiero hacer hincapié. Es decir, yo voy a establecer un indicador y a toditos les voy a, obviamente a poner el mismo indicador. Es decir, voy a formar segmentos de clientes y a esos segmentos de clientes yo les voy a aplicar el mismo indicador, la misma fórmula de cálculo. ¿Por qué no le digo háganle a todos? Porque muy probablemente las actividades económicas o los ingresos o, por ejemplo, hay algunas personas que están en relación de dependencia y otros que son independientes, y las que están independientes siempre van a tener un mayor movimiento que las que están en relación de dependencia. Las que están en relación de dependencia solo van a tener quizás 1 o 2 ingresos al mes, pero las que están en independientes o que tienen actividad independiente, ellos como trabajan con RUC y pueden tener, habrán meses que les manejen un montón de dinero y otros meses que no. Entonces, por eso hay que ir estableciendo por ejemplo, por eso les decía anteriormente, segmentándolos, empleado público, empleado privado, para de esa forma, obviamente, no a todos no ponerlos en un mismo saco y no medirles bajo una misma vara, sino ir estableciendo segmentos y según cada segmento ir estableciendo qué indicador le va a cada grupo. ¿Ok? Posteriormente nosotros ya vamos a tener un resultado y vamos a tener que hacer el análisis a ese resultado. Entonces vamos a decir si ese resultado es coherente o no es coherente y obviamente lo primero lo vamos a analizar en forma individual y posteriormente lo vamos a analizar en forma grupal. Entonces en cada grupo que ustedes vayan haciendo les van a ir saltando, estos van a tener riesgo alto, estos van a tener riesgo medio, estos van a tener riesgo bajo, pero ustedes van a ir definiendo si estos resultados son coherentes o no. Es decir, si el indicador está bien calculado o no está bien calculado. Y si están, obviamente, poniéndole una vara muy alta a clientes, obviamente, que no les corresponde porque le están viendo con una vara muy diferente. Entonces, aquí la estrategia es segmentar. Tienen que ir segmentando, tienen que hacer grupitos de clientes. Por ejemplo, para las constructoras o inmobiliarias, las personas que compran terrenos, otros compran casas, hacer por grupos, por productos, o las personas que obviamente en carros, que compran solamente carros de alta gama o carros ya usados. Entonces, no hacer y no mezclarlos a todos por ahí mismo, sino hacer grupos y obviamente tratar de hacer un análisis más focalizado para que obviamente el riesgo no sea no les vaya a saltar los que más ganan y los que más compran, sino realmente la inusualidad, ¿no? De cada grupo de ellos. Entonces, eso en definitiva, cómo se construye una señal de alerta. Entonces, tenemos que ver la disponibilidad de información, tenemos que identificar el patrón inusual dentro de cada uno de mi grupo de clientes, debo de establecer un indicador o una forma de cálculo y finalmente analizar el resultado de forma individual y de forma grupal. Hasta ahora, ¿está entendida esta lámina para yo poder seguir? Porque mientras más siga, obviamente la capacitación avanza. Por favor, si todos están claros o si no, alguien que me alce la manito. Ruth Nivisela me está alzando la mano. Gracias, ingeniera. En este momento le activo el micrófono a Ruth. ¿Qué es lo que no tienen claro? Buenos días. Muy buenos días, Ruth.
Sí, ¿cómo está? Buenos días. Hágame un favor, ¿puede por favor volver a repetir esto de los indicadores? Ya. ¿En qué parte es la que no entiendes de los indicadores? Bueno, yo en realidad soy oficial de cumplimiento de un courier. Ya. Y allí, bueno, hay como ese envío de paquetes a nivel nacional e internacional. Entonces, yo allí, ¿cómo podría establecer, o sea, el indicador? Porque, bueno, los clientes, hay clientes que son con RUG y otros que son sin RUG, Ya, otros bajo entonces relación hay de que dependencia. Hay que segmentarlo, exacto. Exactamente, tienes que ir segmentándoles todos tus clientes que están, y según, tú podrías hacerlo por actividad económica, por ejemplo, de comercialización, otros puede ser cultura, tema agrícola, porque son así, puedes segmentarlos por privados, públicos, puedes segmentar, dependiendo de cómo tengas tu base de datos, ¿no? Y los campos que tengas disponibles dentro de tu institución. Entonces, eso es lo que yo primero les decía. ¿Qué campos tienes disponibles en tu sistema que te puedas bajar ya en base de datos? Y obviamente, según eso, estructurando tu base de datos y ver, obviamente, si es que los tienes por actividad económica o por RUC, obviamente, ver, ¿no? ¿Qué tipo de las actividades económicas son más riesgosas e incurres en lo que es materia de radioactivo. Recuerde usted que hay algunas personas que utilizan este tipo para poder enviar droga. Entonces, usted debería identificar cuál es lo más vulnerable para poder transportar droga o qué tipo de productos se han utilizado para esto. Y según el tipo de productos más utilizados para ocultar droga, esos son los productos que ustedes serán de más alto riesgo, por ejemplo. Se me ocurre. Exactamente. Exacto. Sí. Entonces usted tiene que, por ejemplo, leer noticias. En las noticias se detectó droga en un cargamento, por ejemplo, de camarón. Entonces usted ya va haciendo una lista de actividades las que han sido utilizadas para transportar droga o para hacer narcotráfico. Entonces usted tiene que focalizar esas alertas y tiene que irle poniendo un riesgo según la actividad económica. Ya, listo. Ya. Y también, guíase también, sabe también, es muy importante tener a la mano la guía de Gafilab. Hay una guía de tipologías que está dentro de la página de Gafilab, eso es para todos, bájensela, léanla, es súper interesante porque ahí nos va diciendo cuáles son las actividades económicas que ya nos van dando, ¿no? En definitiva, las que nos da Gafilab sería para construir la matriz en un aspecto, pero como obviamente este giro del negocio es muy particular en el Ecuador y obviamente nosotros hemos sido prácticamente catalogados como un país de tránsito de droga, sería importante e interesante determinar cuáles son los cargamentos donde se ha determinado este tipo de inusualidades y obviamente irle poniendo un riesgo. Entonces hay que ir segmentando, ver qué tipo de actividades económicas son las más preponderantes y las más vulnerables a un lavado de activos y obviamente ir viendo si es que eso se puede aplicar a todos. Entonces, como les digo, la disponibilidad de información es muy importante. Si es que yo ya tengo pocas variables, entonces basémonos en lo que tenemos. No nos hagamos problema en generar operatividad, en decir, ay, me toca revisar de todos mis clientes esto. No. Lo que se trata es de lo disponible, ustedes hagan los cruces que tengan que hacer con la información. Yo ya les voy a dar unos ejemplos ahorita con la información que tienen y obviamente van construyendo, ¿ok? Ya les voy a dar unos ejemplos. Entonces, continúo. Bien, gracias. Dentro de las señales de alerta que les puedo dar en forma de ejemplos, para cada uno de los sectores está el notarial, el inmobiliario, el financiero, comercializadora de vehículos. Entonces, en la metodología de riesgos, por ejemplo, una señal de alerta que podría yo calcular dentro de mi notaría es cuando un usuario realiza un acto notarial fuera de la ciudad de residencia sin justificación, o cuando un cliente realiza en el sector inmobiliario una compra de venta de un bien inmueble en efectivo y se niega a dar la documentación de justificación, que sí ha pasado y que hay obviamente reportes sobre eso. Entonces, o también la transaccionalidad de acreditaciones que son mayores a los ingresos declarados en el tema financiero, o cuando en las comercializadoras de vehículos un cliente desea cambiar un carro usado por otro usado en un corto periodo de tiempo. Eso es muy raro también. Entonces, son señales de alerta que sí podrían ser calculadas obviamente dentro de su institución, si es que ustedes tienen un historial y una base de datos de esta información. Y si no la tienen, pues sí sería bueno irla armando, porque de esa forma nosotros vamos a ir construyendo las alertas, ¿ok? Un ejemplo, como les decía ahorita, un ejemplo para construir una señal de alerta, por ejemplo, es, yo aquí he puesto para constructoras inmobiliarias, entonces, ¿qué tipo de alertas se podría obtener para una matriz de riesgo de cliente? Por ejemplo, cliente consta en listas restrictivas, el alto manejo de efectivo en personas extranjeras, el cliente con perfil económico bajo y alto financiamiento propio. Entonces,
¿Qué pasa aquí? Este grafiquito que les he hecho es porque quiero hacerles la diferenciación entre lo que los había dicho. Yo voy a tener dentro de mi base de datos el tipo de información interna de la compañía, es decir, voy a tener las listas de control, voy a tener el formulario de conozca a su cliente o de la vinculación inicial del conozca a su cliente, y voy a tener también todas las compras anteriores si es cliente frecuente, es decir, si no es cliente frecuente va a ser mi primera compra, y si ya tengo un historial, pues voy a tener el historial dentro de mi institución. Eso va a ser parte de mi BBBD, que es la base de datos, es decir, la base de datos propia interna de la compañía. Pero obviamente al momento que ya me salte un nivel de riesgo alto, medio alto, yo ya le voy a hacer una debida diligencia y ahí sí tengo que pedirle información al cliente. ¿Y qué le voy a pedir al cliente para que me justifique? Le voy a pedir facturas, le voy a pedir contratos, le voy a pedir declaración de impuestos, le voy a pedir el RUC actualizado, le voy a pedir el certificado laboral. Pero este tema lo voy a pedir en la debida diligencia. A veces este tema no lo podemos tener dentro de una base de datos. Esto ya es parte de la justificación de la debida diligencia, cuando ya tenemos el nivel de riesgo determinado. Entonces, eso es lo que les decía. La información que está en la base de datos es la única información, y por eso va la flechita verde, es la información que me va a permitir generar alertas. Entonces, todo este tipo de información que yo ya tengo dentro de mi base de datos, y si no la tenemos en la base de datos, hay que irla construyendo, ¿ok? Entonces, vamos a... Lupe Elizabeth me ha levantado la mano. A ver, Lupe, ¿cuál es la consulta en este ejemplo? Un momento, por favor. Claro, sigue nomás. Sí, buenos días. Buenos días, Lupe. Adelante, por favor. Buenos días. Un favor, en el caso de que, por ejemplo, yo soy oficial de cumplimiento de una constructora y la constructora tiene la política de tener sus clientes solo a través del portal de compras públicas. Ellos no tienen otro cliente más que personerías del Estado, como municipios, juntas parroquiales o también instituciones del gobierno. En ese caso, nosotros tenemos que pedir toda la información a más del representante legal, a todo el equipo, o basta con pedir la información al representante legal, porque toda la información de las instituciones está establecida incluso en los portales. Lupe, muy buenos días y muy buena pregunta. Y esta pregunta para todos los que trabajen con el sector público. Ustedes, si son una compañía, obviamente, como les había dicho inicialmente, tienen que, obviamente, lindarse y sujetarse a lo que indique la Superintendencia de Compañías. En estos casos, cuando son un sector público, obviamente, se dice que se haga una debida diligencia reducida porque viene dinero del sector público, y es algo que nosotros no podemos irnos en contra porque estaríamos dudando del dinero que es obviamente del Estado, ¿no es cierto? Este enfoque del lavado de activos en estos casos ya no va en el sentido de verificar si la fuente es lícita, sino si los procedimientos se están haciendo de una forma correcta y si ahí no hay temas de corrupción y PEPs. Entonces, y no hay una desviación de fondos, no hay un tema de enriquecimiento ilícito. Entonces, lo que nosotros tenemos que ahí verificar realmente es la obra, el cumplimiento de la obra, si cumplieron la obra, si no tuvieron ningún problema de, por ejemplo, verificar en sí en función del giro de negocio de la compañía y de lo que ha hecho la compañía, de las obras que ha hecho la compañía. Entonces, ya nuestro enfoque, ¿sí ven que cambia? Ya. Y todos sabemos de que en la ANR una amenaza nacional es la corrupción. Entonces, si es la corrupción, ese sería nuestro enfoque, mi querida Lupe. O sea, el enfoque que usted le tiene que dar a lavado de activos es el tema de la corrupción, porque es una amenaza nacional en nuestro país. Y asimismo para cada uno de los sujetos obligados que tengan esta particularidad. O sea, no hay que dudar del ilicitud de fondos porque sabemos que la plata viene del Estado, sino de que de esta plata el Estado sea mal utilizada. ¿Ok? Entonces, el enfoque hay que hacerle de otra manera y el enfoque debe de ser de esta manera y obviamente de ver todos los procesos, si realmente cumplieron con la obra. Ustedes tienen que estar seguros de eso y obviamente que las empresas que ustedes estén visitando y que se esté cumpliendo y obviamente
Yo le reforzaría muchísimo y también el conozca a su empleado, porque ustedes saben muy bien que para las obras se contrata un montón de gente para poder hacer estas obras y hay que conocer bien con la gente con la que se está trabajando. Entonces, hay que reforzar ahí también los procedimientos de conozca a su empleado según la normativa de la Superintendencia de Compañías. También se tiene que reforzar el tema de PEPS, muy reforzado, de que obviamente las cosas estén en clara y que hayan participado de una forma clara y transparente y por eso la compañía está fuera de un riesgo de corrupción, ¿ok? Si ven que cada sujeto obligado tiene su diferenciación, así es, pero igualmente puede utilizar estas alertas ya no para los clientes, sino para los empleados, para la gente que está trabajando con usted. Obviamente el enfoque es diferente, porque obviamente al cliente no le voy a verificar al Estado si está en una lista restrictiva. Lo que vamos a verificar es que las personas, que el proceso se haya llevado de una forma correcta y que las personas que estén trabajando dentro del proyecto pues sean personas que no consten en una lista restrictiva, por ejemplo. Entonces, hay que enfocarle de diferente forma, ¿ok? Miriam Imbago también me está haciendo una pregunta en esto. A ver, Miriam. Mi Karencita, ¿sí le vistes? Porque Miriam Imbago me alzó la manito. Sí, estoy buscando un momento, por favor. Sí, ella, sí, a mí me dice. ¿Me repites el nombre, porfa? Miriam Imbago. Me levantó la manito. A ver, vamos. Estoy buscando a Miriam. Miriam. Buenos días, Miriam. Su micrófono se encuentra habilitado. Buenos días. Miriam, muy buenos días. Álzame un poquito tu volumen, por favor, para escucharte. Ya, buenos días. Tengo una consulta, por favor. Claro. Para levantar la información de la matriz de los clientes, ¿la debo levantar desde enero de este año o de a partir del mes que estamos ahora? Miriam, ¿de qué sector eres? ¿De qué sujeto obligado? Soy oficial de cumplimiento de un concesionario de vehículos. Ay, mira, Miriam, para tu sector, obviamente tú tienes que analizar cuántas ventas se ha realizado dentro de tu comercializadora y obviamente analizar si esa información, como les decía anteriormente, es robusta. Porque si hay muy pocas compras, hay, por ejemplo, unas 8 compras de vehículos o 10 compras de vehículos, no podríamos coger solo de un mes, sino de años, ¿ya? Para que obviamente la información de tu metodología sea una información robusta, porque no vas a poder a poner un criterio de riesgo en base a un mes con 8 compras, es muy poquito. Entonces tienes que siempre coger mucha información dependiendo de cuántas ventas se realicen y obviamente según las ventas que se vayan realizando tienes que decir, no, cogí primero de 3 meses, muy poquito, luego cogí de 6 meses también, fue muy poquito para yo analizar y establecer un criterio de riesgo. Pero si tú coges de un año, hay veces que ahí ya se puede obviamente determinar un criterio de riesgo robusto, un criterio de riesgo más enfocado y focalizado, ¿no es cierto? Hasta vas a ver en un año cuánto el porcentaje de tus clientes que tuviste, si son privados o públicos, cuántos clientes tuviste, cuántas personas extranjeras tuviste. Por ejemplo, vas a determinar de todas esas personas quiénes te presentaron una señal de alerta y quiénes no, porque todo eso hay que gestionar, hay que ir analizando, más que todo que son oficiales nuevos y obviamente recién están gestionando, es una información que ustedes tienen que ir construyendo poco a poco. Entonces, ayúdense también ya de los reportes de las operaciones o de los reportes que ya se haya generado en la empresa, ya sea de los rezos que se hayan enviado o de los reportes propios de otras áreas. Apóyense de toda la información disponible de otras áreas, ¿ok?
y obviamente determinen ustedes la robustez de esa información, dependiendo de si es una información también validada, porque imagínense si ustedes cogen de un año y la información está totalmente tergiversada, distorsionada, no ha sido validada, tampoco es bueno. Si ustedes obviamente van a hacer una campaña de actualización de las últimas 3 meses de compras, por ejemplo, también pueden hacerlo para establecer una matriz un poco más, que sea más validada y que sea un poco más real. Pero eso, Miriam, lo tienen que definir obviamente ustedes según los recursos que ustedes dispongan, según la materialidad que ustedes dispongan, porque no está definido en ninguna normativa el tiempo que ustedes deben de escoger para poder hacerlo. Eso ya lo define un sujeto obligado, haciendo el respectivo escenario y análisis según las compras que hayan tenido o las ventas que hayan tenido. Entonces, otra inquietud más, perdón, estas matrices también se las debe realizar, en mi caso, con los formularios de debida diligencia, tanto de empleados, proveedores también. no, a ver, eso es lo que les estoy diciendo. Una cosa es construir la matriz de riesgos del cliente para determinar el nivel de riesgo del cliente inicial. Es decir, es como que yo ahorita vaya a tu concesionaria y te diga, Miriam, quiero comprarme un carro. Tú no me conoces, no sabes nada sobre mí. Entonces, con la información inicial que te voy a dar en mi formulario de solicitud de relación comercial, tú recién me vas a conocer. Y ahí tú me vas a determinar un nivel de riesgo inherente. Me vas a decir, María Paulina, en tu base vas a tener, María Paulina Rentería tiene un nivel de riesgo bajo porque gana tanto y me va a comprar un carrito usado, un pichirilo de tanto. Entonces, obviamente, tiene el dinero para poder llegar a esta base y, por tanto, tiene un nivel de riesgo bajo. Luego que tú ya me pongas más controles a mí y me vayas viendo mi comportamiento, si es que yo saco con tu concesionaria y obviamente me estableciste ese nivel de control y yo vengo al siguiente mes y te digo, ya no quiero el pichirilo, quiero comprarme un carro de alta gama, ya mi nivel de riesgo debería incrementar. Porque como así obtuve tanto dinero en menos tiempo siendo servidora pública y ya te voy a comprar otro carro de alta gama, así, ¿me entiendes? Entonces ya mi nivel de riesgo ya deja de ser bajo, va a ser alto. Y obviamente mi tendencia va a subir. Entonces, ahí viene es lo que yo les decía, que van ustedes a obtener diferentes niveles de riesgo de eso. Eso es lo que estamos ahorita tratando de implementar. Pero el nivel de riesgo inicial se lo tiene que hacer con esta matriz que les estoy explicando para que ya determinen el primer nivel de riesgo. Y obviamente luego, si el cliente sigue teniendo más transacciones, el nivel de riesgo va a ir aumentando, aumentando y aumentando. ¿Ok? Entonces, que espero que haya quedado claro. Lo que estamos haciendo ahorita es sola y exclusivamente del cliente. Ahora, si ustedes quieren hacer matriz de riesgo para proveedores y para empleados, lo pueden hacer y estas también son válidas, pero tienen otro enfoque y son otro tipo de alertas también. Porque en empleados puede que en algunos casos hayan personas extranjeras, entonces a esas personas extranjeras ustedes tienen que pedirles otro tipo de requisitos para que lleguen a trabajar ahí, por ejemplo, si son empleados. Entonces, obviamente, ustedes tienen que ir verificando si es que han cumplido con todos los requisitos que han pedido, por ejemplo. Entonces, obviamente, si usted va a ser de empleados y de proveedores, obviamente, en el tema de proveedores es más que todo que tenga todos sus certificados de obligaciones al día, si son compañías, si tengan los pagos de los impuestos al día, si es que están trabajando en razón social con su nombre de persona natural. Entonces, ustedes van a ir verificando los cumplimientos y pueden identificar una matriz de riesgo para cada contraparte. No hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. Así como se hace la de clientes, se pueden hacer para empleados, para proveedores y para todos los que ustedes necesiten o quieran también monitorear. Espero haber contestado a su pregunta, mire. Y tengo otra pregunta, pero ya no vi quién me alzó la manito. Entonces, voy a continuar y al final voy a hacer más preguntas ya para terminar con la exposición. Entonces, al final que termine, yo termino en unos 10 a 15 minutos y ahí seguimos con las preguntas, ¿ya? Sigamos. Estimado Wilson, ya después Wilson Chávez, tengo anotado ahí para poderlo, una vez que yo termine mi intervención, darle la palabra. Entonces, ¿qué decíamos? ¿No es cierto? Que toda la información que yo tengo en base de datos es la información que yo voy a utilizar para hacer una alerta. No puedo utilizar información que sea obtenida de un papel o de un requerimiento específico a un cliente, porque eso ya es parte de la debida diligencia, ¿ok? Entonces, obviamente, toda la información que sea parte de la debida diligencia es la información que se le va a pedir cuando ya tengo el nivel de riesgo. Es decir, ahorita recién vamos a terminar el nivel de riesgo con estas alertitas que yo he puesto aquí de ejemplo: alto manejo de efectivo en personas extranjeras, clientes con perfil económico bajo y alto financiamiento propio. Entonces, para todo, esta alerta lo pueden hacer todos los sectores. El cliente con tenencias restrictivas. ¿Qué tengo yo aquí? Primero, ¿qué voy a hacer para obtener esta alerta? Primero voy a obtener la base de los clientes que están en mi institución. Puede ser la del mes por ejemplo, la del mes de mayo, o puede ser la de todo el año, si es que no hemos hecho nunca este control.
Y tenemos que tener también la base de sindicatos que nos bajamos del CISLAB, ¿no es cierto? Una vez que nos bajamos esa lista del CISLAB, o por la misma herramienta del BCE, puedo cargar mi base de datos y hacer mi cruce en la herramienta del BCE del CISLAB, hago el cruce y voy a determinar coincidencias. Y voy a definir, el paso 4 es voy a definir mi criterio de riesgo. En este caso, yo definí mi criterio de riesgo el siguiente. Bajo, no coincidente, le voy a poner calificación de 1. Medio, en este caso no aplica porque no hay términos medios. Y alto, cuando es coincidente, riesgo alto, riesgo 3. Finalmente, ¿qué hago? A todos los que son coincidentes, a las personas que son coincidentes les voy a poner 3 y a todas las que no son coincidentes les voy a poner 1. Entonces, las personas, por ejemplo, en este ejemplo, X, Y, Z y ABC, les puse riesgo 3 y a las demás les puse riesgo 1. Y aquí ya tengo mi primera coincidencia y mi primera alerta que puede ir a una matriz de riesgo por tema de coincidencia en listas restrictivas. No sé si tienen aquí alguna pregunta. El cruce es muy fácil y esta puede ser una de las alertas que puede determinar un nivel de riesgo del cliente. Esto puede ser aplicado para todos, absolutamente todos los sectores. Diego Alejandro Arenas me está haciendo una pregunta. Y también otra señorita me hizo otra pregunta. Un momento, por favor. Listas restrictivas están cargadas en el lado. Buenos días, Diego. Su micrófono se encuentra habilitado. Diego, ¿nos escucha? Parece que Diego tiene algún problema con su micrófono porque en la pregunta anterior No podemos contestar. Cualquier otra pregunta que tengan pueden hacerla también a través del chat, si es que mis compañeros obviamente les van a ir respondiendo, si es en el caso de que sean preguntas obviamente fáciles de responder, también pueden hacerlo dentro del chat, ¿ok? Y solamente cuando sea algo muy específico que deseen que yo les explique del ejemplo, por favor alcen la manito, para obviamente continuar con la exposición, porque les cuento que hoy es hasta las 10:30, pero nos vamos a demorar un poquito más, porque si quiero que quede claro, porque el día de mañana ya son únicamente y exclusivamente ejemplos prácticos. Ingeniera, habilita el micrófono, ¿alguien más? Sí, a ver, Acá veo que tenemos a Doris Questas. ya, abrámosle el micrófono para ver qué es lo que necesita. Doris, buenos días. Doris, ¿nos escucha? Parece que tampoco puede activar su micrófono. Pueden activar el micrófono. María Lorena Salazar Palacio me ha alzado la mano también. María Patricia Plaza también me está alzando la mano. María Patricia Plaza. Aquí tengo a María Lorena. María Lorena, buenos días. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Adelante, por favor. Buenos días. Una consulta referente a la coincidencia de las listas restrictivas. Por ejemplo, yo hice un análisis basándome en las listas del Banco Central de unos clientes, bueno, de los socios de unos clientes. Pero claro, no estoy muy clara, por ejemplo, porque me salieron la lista de los clientes de unas 3 personas, me salieron coincidencias tanto en listas PEP como en la rueda de la ONU, ya, pero con un porcentaje, el 0.8, 0.7, incluso 1.02, por ejemplo. Entonces, ¿esto de ahí para mí es un riesgo o no es un riesgo? Muy buena pregunta, María Lorena, y me haces también aquí un hincapié. A ver, eso ya se hizo una exposición y eso sí también quiero hacer. Ya hubo una capacitación para el tema del Banco Central, es decir, todos ustedes ya debieron tener porque eso fue abierto para todo el público. Y ahí sí les pido que también pueden ir a la página de la UAFE, se descargan el video y vean otra vez la exposición de cómo se hacen los cruces en la herramienta del Banco Central. Se supone que la herramienta del Banco Central única y exclusivamente se deben de revisar todos los que tienen de 2.1 o 2.2 para arriba, pero no los que están hacia abajo porque todos son falsos positivos, María Lorena, ¿ok? Entonces, si ya son falsos positivos, si son personas que no coinciden, o si no coincide, por ejemplo, un apellido o un nombre, o hay algo en un número de cédula, obviamente
no tengo por qué estar diciendo que es de riesgo. Es de riesgo cuando la coincidencia es totalmente exacta, con nombres y números de cédula. Entonces, y muchos me van a decir, Pauli, pero si es que no hay número de cédula, ok, verifiquemos a sus clientes con sus datos dentro de Google, porque a veces este tipo de información está dentro del mismo Google, porque hay otras listas que ya los han puesto. O sea, estas personas que ya están, que son muy, muy conocidas, están hasta dentro de otras listas, no solamente de las listas que da el Banco Central, sino otras listas que proveen otros países. Entonces, también tenemos que buscar en fuentes abiertas y verificando también la validez de estas fuentes abiertas, ¿ok? Entonces, tenemos que ir verificando y esa es la gestión que hace el oficial de cumplimiento, porque ustedes no pueden asegurar, solamente porque me salió en el Banco Central lo voy a reportar a la UAFE. No, ustedes tienen que investigar, tienen que hacer una investigación exhaustiva de estas personas y eso ya les van a explicar en la debida diligencia. Y hay otro módulo para listas vinculantes y listas restrictivas que les van a explicar cómo hacer los cruces también aquí en la herramienta. Así que, por favor, pido desde ahorita que pongan mucha atención, porque veo de que todavía sigue habiendo muchas dudas y quiere decir que no han atendido a la herramienta del Banco Central de exposición que se hizo. Esto ya se indicó en la exposición, hay un video cargado en la página de la UAFE, va a haber aquí un módulo donde se va a profundizar muchísimo en el tema de listas restrictivas. Y ahí van a saber toditas las listas en las cuales ustedes tienen que hacer cruces. Este curso es muy interesante, yo sé que demora muchísimas horas y por el mismo hecho de que son 58 horas les pido mucho de su atención porque hay detallitos que muchos oficiales de cumplimiento, porque ya van 10 años, creen saberlos, pero no lo saben todo. Entonces sí, aunque sea así, yo sé que a veces son muy ocupados en sus labores, aunque sea al pasante, es decir, pónganle ahí a escuchar para que anote todos esos detalles que no están dentro del sujeto obligado o no lo están haciendo. ¿Ok? Sí pido totalmente su atención en esto y obviamente, repito, todas las coincidencias que sean mayor a 2.1 o 2.2 son las que deberían ser revisadas. Algunas de estas ni siquiera van a ser en su totalidad 100%. Por eso ustedes tienen que hacer ahí la debida diligencia, es decir, todos los procedimientos de investigación exhaustivos. Repito, no tienen que hacer de toditos las coincidencias de los menores a 1, porque todos los que tienen 0.81 son falsos positivos, ¿ok? Sigamos. En el tema de cómo se construyen las señales de alerta, también tengo otra alerta más, que era el alto manejo de efectivo en personas extranjeras. Y ese tema también ha pasado, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó lo de Ucrania, mucha gente en Ucrania salió, vendió todo, hasta a veces malbarató sus bienes para vender y salir de la guerra. Y obviamente vinieron a diferentes países los ucranianos. Entonces, pasa que a veces llegan y aquí a Ecuador y quieren comprarse casas, quieren comprarse un carro. Entonces, obviamente son personas que por venir de ese tipo de países, de ley tenemos que nosotros tener tipos de controles para verificarlos. O sea, no podemos decirle, ay, vino de Ucrania, pobrecito, ya vendámosle la casa, vendámosle el carro. No, tenemos que obviamente tener nuestros controles y nuestros procedimientos asignados para poder, obviamente, darles la bienvenida a nuestro país y hacerles, obviamente, parte de nuestra economía. Entonces, en este ejemplo, lo que yo les trato de determinar es con cuánto efectivo llegó el cliente a su institución. Es decir, todos los sectores, puede que uno manejó en un valor de entrada, por ejemplo, en el tema de una compra de algún bien con 60,000, 80,000, 63,000. Yo he puesto aquí en este ejemplo los valores de las entradas. Y yo he definido por un criterio de riesgo a cuáles les voy a poner, según su nacionalidad, obviamente, un nivel de riesgo. Me van a decir muchos, María Paulini, ¿cómo saco la nacionalidad, el nivel de riesgo? Cada país ya tiene un nivel de riesgo asignado por Gafi en algunos casos, otros por el paraísos fiscales de SRI. O sea, yo solamente ser un paraíso fiscal del SRI, ¿qué quiere decir que sea un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal quiere decir que nuestro estándar de impuestos o de índices tributarios, estos países los tienen en un rango muy, pero muy inferior. Es decir, no se igualan y prácticamente ustedes pueden hacer compras sin pagar ningún impuesto. Y eso hace, obviamente, de que sea un libre comercio y, obviamente, hace de que se vayan a veces hasta divisas a esos países, porque obviamente no van a pagar impuestos y lo que la gente a veces menos quiere en sus negocios es pagar menos impuestos. Y es muy atractivo para gente que obviamente está haciendo sus transacciones de forma lícita, pero también va a ser muy atractivo para los de las personas ilícitas. Y por esa razón, obviamente, se publica este listado del SRI para monitorear a estos países que dan esta cabida, porque puede ser la entrada para clientes, como les digo, de licitud y de no licitud.
Entonces, obviamente, como son países que tienen bajísimos controles en prevención de lavado de activos y bajísimos controles en ley tributaria, obviamente hacen de que ahí sea la fiesta de compra y venta. Entonces, ya tienen, y ustedes como sujetos obligados deben de asignarles un país. Entonces, en este caso de mi ejemplo, por ejemplo, a Ecuador le puse 2, a Venezuela 3, Colombia 3, por obviamente, en este caso de Colombia, ¿por qué 3? Lo cogí todo de la parte de Basilea. En Basilea hicieron un estudio en el 2014, si no me equivoco, de muchos países y determinaron el nivel de riesgo de cada país. Ustedes pueden igualmente cogerse de estas fuentes de información porque son niveles de riesgo donde ellos estudiaron índices macroeconómicos y según sus índices macroeconómicos determinaron un nivel de riesgo para cada país. Entonces, yo puedo decir, claro, le voy a asignar a esa persona el nivel de riesgo por su nacionalidad, pero también, y ahí les enseño otra estrategia, es de combinar la alerta, en el sentido de que no solamente le voy a ver por su nacionalidad, porque le estoy diciendo alto manejo de efectivo en personas extranjeras, entonces yo tengo que coger la nacionalidad por ser extranjero y obviamente el alto manejo de efectivo, entonces tengo que utilizar 2 variables para yo poder determinar el nivel de riesgo, ¿ok? Anteriormente es al revés, solo cojo una variable porque ahí estoy diciendo coincidente, ¿es o no es coincidente? Aquí estoy diciendo en mi alerta, alto manejo de efectivo en personas extranjeras. Entonces, lo que yo estoy viendo o determinando aquí es la combinación de 2 variables para llegar al nivel de riesgo de la alerta. Y mi política va a ser que si dentro de una alerta siempre se va a tomar el mayor riesgo, entonces por eso en el ejemplo está 3, 3, 3 y en el otro el mayor riesgo es el 2, 2. Entonces van a tener 3, 3, 3, 2, 2. Esa es mi política de riesgo de mi ejemplo y por tanto por esa razón llego a ese nivel de alerta. Como ustedes pueden ver, ustedes tienen que definir eso, cuál será su política de riesgo, ¿ok? En sí, también aquí tengo otro ejemplo con clientes con perfil económico bajo y alto financiamiento propio. Igual, aquí puse cuál fue el costo del bien inmueble, la entrada que dieron, la forma de pago, los ingresos mensuales, la entrada, y yo dije, bueno, de entrada todos van a dar el 30%. Entonces, hice un indicador de la entrada, es decir, cuánto es los ingresos mensuales declarados versus la entrada en efectivo, y según eso saqué, obviamente, cuánto representaba cada ingreso. Entonces, obviamente, fui determinando el criterio de ingresos, así como hice anteriormente, el criterio de la forma de pago y saqué mi nivel de riesgo de alerta. En ingresos mensuales, al nivel de riesgo bajo, medio, alto, cuando dice mayor al 10%, le pongo 1, medio igual al 10% y alto menor al 10%. Y así igualmente en forma de pago. Todo al bajo, cuando vienen por transferencia o cheque, una calificación de riesgo 1, o puede ser medio en el caso que ustedes deseen, o alto efectivo, porque es lo que yo aquí lo que quiero determinar es, si yo gano menos, ¿cómo así yo me financio tanto en una compra de un bien, sea inmueble o inmueble, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿cómo determiné ese nivel de riesgo? Por promedio. Es muy básico este ejemplo. Ustedes pueden determinar que por promedio, obviamente, yo determiné cuánto es y obviamente, según de eso, obviamente, determino el ejemplo. Pero ustedes lo pueden hacer por concentraciones, esto está dado por promedio y por proporcionalidad. Ustedes también lo pueden hacer así, si quieren hacer todas sus alertas por proporcionalidad, es decir, por representatividad, o lo pueden hacer también por promedios, o si ya les dije, segmenten, y a cada segmentación de clientes ustedes les van haciendo este análisis de proporcionalidad y van determinando el nivel de riesgo, obviamente según su nivel de ingresos, para determinar si es que tuvieron un alto financiamiento propio o no. En definitiva, en el sector notarial también construir la señal de alerta a clientes que realizan otras transacciones fuera de su residencia. Aquí, por ejemplo, el cliente determina el lugar de residencia. Ustedes van a tener el formulario inicial de formulario de datos personales, por ejemplo, y ahí siempre van a poner el lugar de la residencia. Ustedes tienen tanto. Entonces, ahí van a poner cuántos productos tienen, si es que quieren poner, si es porque esa información a veces no suelen poner, pero van a tener siempre el lugar de la notaría. En el lugar de la notaría, es decir, ¿dónde radica la notaría? Si es en Ambato, Cuenca, Guayaquil, Loja, Cuenca. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? En el segundo cuadrito lo que realizo es una diferenciación entre el lugar de la residencia y el lugar de la notaría y determino a todos los que son diferentes, me pongo la alerta 1, es decir, calificación de riesgo 3, y las que no son dentro de ese lugar, pues es en el mismo lugar que se hizo porque son de ahí mismo, pongo el riesgo 1. ¿Qué trato de determinar aquí? ¿Por qué un cliente de Quito va a Ambato?
hacer una transacción si es que sin justificación, porque la justificación fuera de que vaya a comprar un terreno, por ejemplo. Justificado no entra. Entonces, ahí el nivel de la otra alerta sería de que está justificado porque el terreno o la casa o lo que se compró está en ese cantón. Entonces, cuando esté en ese cantón, obviamente no va a pasar absolutamente nada porque la alerta obviamente me va a dar la alerta 1 acá, pero en la alerta de la justificación me va a dar un riesgo más bajo y su nivel va a bajar. Pero en el caso que no sea justificado, obviamente ahí sí, en ese caso, me va a dar un nivel de riesgo. Esos son los ejemplos que yo les he obtenido el día de hoy. Mañana voy a construir con ustedes toda la matriz, así que son 3 horas el día de mañana, es de 9 de la mañana a 12 del día, y ahí sí vamos a construir toda la matriz, como quedaría una matriz muy básica. Hay algunas cosas que yo sé que algunos oficiales de cumplimiento van años en este tema y obviamente esto ya lo saben y obviamente puede ser solamente de una retroalimentación, pero sí es muy importante que ciertos detalles sí los escuchen para que los tengan en cuenta. Y Galo Brito está que me alza la mano Gloria Morán también. Y voy a un ejercicio, a ver, vamos a las preguntas porque de aquí les voy a dar 5 minutos para que me hagan un ejercicio práctico y obviamente cada uno me va determinando una señal de alerta. Un momento, por favor. Gloria Francisca, ¿me dijiste? Buenos días, ¿me escucha? Gloria, ¿cómo estás? Sí, la escucho. Ya, yo tengo una duda con respecto al tema de solicitar información referente a los ingresos de algún usuario. En nuestro caso, por el sistema notarial es un usuario. Ya. O sea, si el usuario viene y me dice que va a hacer una transacción de una compra-venta o de un sector por transferencia, una compra-venta de un bien que cueste, me invento, $8,000. Ya, ese bien ni siquiera pasa el umbral. Ya, entonces ese bien, yo le pregunto, ¿de qué manera va a ser el pago? Y él dice, no, por transferencia. Son $8,000 por transferencia. O sea, si viene el cliente y me dice eso, yo no puedo preguntarle o no estoy en la obligación o cuál es la normativa que a mí me obliga a preguntarle o que me permite preguntarle al cliente de dónde sacó ese dinero. Porque no puedo lo que te voy a decir, pero hay un pero no sé si está en un lugar donde están construyendo o hay algún tema para que por favor te vayas a otro lugar o cierren la puerta. Porque, Ok. Estoy en mi trabajo, en la notaría, entonces están sellando. Ah, con razón. Por eso no se escucha bien. Puedes ir a un lugar un poco porque se escucha súper interrumpido y es muy difícil preguntar. Ok, ya, ¿ahí me escucha mejor? Sí, ajá, eso, ándate a un lugar donde esté en silencio. Muchas gracias, Gloria. Ok, ¿Cuántas preguntas, por favor? Ok, le pregunto, si yo tengo un usuario que viene a hacer una transacción, suponiendo compra-venta de un bien entre 2 personas naturales, que son, la compra-venta de ese bien son, por ejemplo, de $8,000, que ni siquiera pasa el umbral de los $10,000 que hay que utilizar, o sea, que hay que estar pendientes para reportar. Si los clientes me dicen que ellos están usando el sector financiero, $8,000 dentro de una transferencia, yo estoy obligada a preguntarle de dónde sacó el dinero. ¿O no? O sea, sí, es que... ¿cuál es la normativa o cuál es la ley que me obliga a mí o que me permite preguntar esas cosas? Porque no todos los clientes lo van a decir. Me van a decir, oiga niña, ese es asunto mío. Sí, pero a ver, veamos un tema. Primero que estás en un sector súper nuevo en tema de prevención de los activos y no está culturizado a dar información. Esa es la primera limitación que tienes, Gloria. Y yo, ahí es donde yo he dado mucho un consejo y una recomendación al sector notarial. Primero que nada, para que los usuarios te den la información, no pongamos, lléneme el formulario de conozca a su cliente, porque desde ahí ya les matas porque les estás diciendo a ellos que les estás conociendo. Y hay gente que es muy reservada en su información. Entonces, lo mejor es a ese formulario cambiarle el nombre y ponerle formulario primero o de servicios, formulario de solicitud de servicios o formulario de datos personales, o así, un nombre que no llame la atención de que lo estás conociendo.
Dentro del artículo 7 del reglamento y dentro del artículo de la ley notarial, también ustedes para dar fe de algo tienen que obviamente verificar la información. Entonces, ustedes tienen que explicarles y tienen que tener esta estrategia dentro de las notarías de decirles, verán, nosotros obviamente damos fe de lo que ustedes nos dicen, pero si es que hay algo falso dentro de lo que ustedes nos están diciendo a nosotros, la notaría se cubre con el documento cuando ustedes ponen la cláusula de yo declaro que el origen de todas las transacciones que he realizado son de origen lícito. ¿Por qué se cubre la notaría? Porque obviamente si hay algo que es falso, quien va por perjurio, ¿quién es? Es el cliente, ¿no es cierto? Entonces siempre va a ir como responsabilidad del cliente en caso de que alguna autoridad competente vea de que la información que él proporcionó era falsa. Entonces ellos en ese momento van a tomar conciencia de lo que están haciendo y del acto notarial que están haciendo. Entonces, lo que yo les pido ahí muchísimo al sector notarial es que primero vayamos culturizando, porque si no nos vamos culturizando en materia de prevención, nunca van a aprender los usuarios a hacer y obviamente, primero que nada, no alertarles con el nombre del formulario, porque el formulario, si le ponen ya el formulario de conozca, es como que dicen, ay, me están conociendo, están entrando a mi información y es un susto para los clientes. Pero si ustedes van y lo hacen ver como es datos personales o requisito para hacer la solicitud de información, créanme que lo van a llenar porque saben de que es un requisito para obtener su acto notarial. Entonces, vamos siendo estratégicos. Aquí, aparte de también aprender prevención de lavado de activos, tenemos que ser muy estratégicos en cómo pedir la información y cómo llegar al usuario. Entonces, mañana, si tú haces esto, créeme, no vas a tener problemas en solicitar los ingresos. No vas a tener ese problema, porque ya eres estratégica. No estás haciéndote directamente el grano, sino estás haciéndote por la tangente y llegaste a los ingresos yéndote por una estrategia. Entonces, hay que ser muy estratégicos para armar esto, porque si nosotros somos muy directos con los usuarios, la gente no está culturizada a dar su información para prevención del lavado de activos. Y obviamente, así no lo estén haciendo, así sean personas con una moral ética totalmente intachable, igual hay gente que es muy reservada en su información. Entonces, obviamente no te la van a dar. Entonces, tenemos que tener mucha táctica para llegar a los usuarios, ¿ok? Tenemos que tener tino para hacer prevención de lavado de activos y eso también lo vamos a ir manejando. Eso por un lado. Y por el otro lado, básense muchísimo en el reglamento a la ley, en el artículo 7 y en el artículo 17 de la ley notarial, que yo sé que es bastante, es de bastantes años la ley notarial, pero también te dice ahí que obviamente los usuarios tienen que dar, obviamente, la información válida para que el notario dé fe de ese acto notarial, ¿ok? Entonces, basémonos mucho en la ley, en como dice el reglamento, para poder pedir esta información. Ahora bien, antes de ir a las preguntas, quiero que todos ustedes hagan un ejercicio. Este ejercicio es súper facilito. No quiero que me lo hagan en una base de datos. Si quieren, hagan en Excel o en un papel. Pero ustedes me van a exponer una alerta. En esa alerta ustedes van a utilizar dos variables, así como yo utilicé el alto manejo de efectivo en extranjeros. Entonces, utilicé la variable nacionalidad y usted utilicé la variable de alto manejo de efectivo. Vamos a utilizar también un criterio de riesgo. Vamos a calificarlo en 4 niveles de riesgo, a que le van a dar bajo, medio, alto y crítico. Y vamos a explicar paso a paso cómo fue su cálculo, ¿ya? Eso me van a hacer, van a tener, desde este momento corre 5 minutos y pues de ahí tendremos a unas 2 personas para que participen en este ejercicio. Les agradezco muchísimo su participación. Anita Karen, entonces desde este momento, para que todas las personas que están atendiéndonos, pues hagan el ejercicio práctico. Muchas gracias con todos. Con gusto, gracias, ingeniera. Entonces, de aquí nos vemos a las 11 para poder revisar y puedan exponer el ejercicio. Gracias. El micrófono al señor Wilson Chávez. Buenos días, Wilson. Usted tenía una consulta y aparte de la consulta, pues quiero que me ayude con un ejercicio para ver cómo le fue con este ejercicio práctico para poder levantar alertas. Cuéntenme. Uh-huh. Muy buena pregunta. Para cuando ustedes hacen
Y eso siempre es para criterios, obviamente, ya de compras. Ustedes siempre tienen que comprar los sistemas que estén, obviamente, ajustados a la información que ustedes tienen. Porque eso les decía yo justamente ayer. ¿Se acuerda que les comentaba que una institución había comprado con 10 niveles de riesgo y su matriz era de 5? Entonces, no, hay que siempre comprar lo que se necesita, estimado Wilson. Entonces, según lo que ustedes van teniendo, ustedes tienen que hacer, obviamente, muchas propuestas con sus proveedores, estudiar cuáles son los sistemas, las ventajas que tiene cada sistema, cuáles son las características del sistema, si esas, las parametrizaciones, para ver si ustedes pueden cambiar los pesos, pueden cambiar los niveles de riesgo. Entonces, cuando se compra un sistema, siempre tiene que ser independiente de lo que usted ya tuvo levantado. Existen casos especiales donde el sistema amerita que obviamente la entidad o la institución tenga más información o disponga de más información, o que la información esté actualizada, robusta, o que algunos campos estén detallados, desagregados. Sí existen esos casos, pero yo les indico a ustedes, ¿qué es mejor? ¿Comprar un sistema ultra bueno cuando ustedes todavía no tienen información lista, o comprar un sistema que les va a durar, con la información que tienen, les va a durar unos 3, 4 años de utilidad? Entonces, ustedes tienen que ver ahí análisis costo-beneficio, qué es lo que quiere la entidad. Hay muchas entidades que compran según lo que tienen disponible, porque levantar también más información o automatizar ciertos procesos sale muchísimo más caro, y obviamente para utilizar una herramienta cara. Entonces, siempre el camino, se va haciendo camino al andar, se decidió. Entonces, se va yendo poco a poco. Poco a poco ustedes van a ir automatizando procesos, y según los procesos que se vayan automatizando, la herramienta se va caducando, se puede decir. Y a veces eso sucede, en muchas instituciones sucede eso, de que ya automaticé tales y tales procesos y ahora esas herramientas son caducas para todo lo que ya tengo levantado. Entonces, hay que hacer un costo-beneficio, un análisis, estimado Wilson, ¿no? Con lo que usted tiene en ese momento disponible y en cómo va a ir caminando a futuro la unidad de cumplimiento dentro de su institución. Dependiendo de eso, usted obviamente tiene que elegir el sistema. Como organismos de control, nosotros no vamos a darles nombres de qué sistemas comprar, porque no podemos tomar favoritismo en tema de sistemas o herramientas tecnológicas. Obviamente, esto va a ser según el costo-beneficio y la utilidad que le quiera dar cada sujeto obligado. Y obviamente quiero preguntarle, Wilson, ¿pudo hacer el ejercicio? ¿Le fue bien? ¿No le fue bien? ¿Tuvo alguna duda? ¿Tuvo algún, no sé, tuvo algún problema que nosotros podamos en este momento ayudarle? Ya, perfecto, muy bien, excelente. Perfecto. Así es. Perfecto, así mismo se debe de ir estableciendo los niveles a los cuales ustedes están sujetos a tolerar, y obviamente según lo que ustedes están dispuestos a dar. Obviamente nosotros vamos a tener un nivel de riesgo y luego vamos a ver el comportamiento de ese nivel. Está muy bien, muchísimas gracias, Wilson, de verdad, por tu participación. No sé si otra persona nos quiere ayudar con su alerta, o nos quiere exponer su alerta, algún otro participante, o no sé si Karencita, pues ya estamos sobre la hora para finalizar esta intervención. El día de mañana tendremos 3 ejemplos y ejercicios prácticos, tenemos 3 horas, así que les pido estar muy atentos para ya obviamente tener súper claro cómo manejar el tema de matriz de riesgo de clientes. ¿Una persona adicional que quiere exponer su ejemplo de alerta? Por favor, para que levante la mano en este momento para poder habilitar el micrófono.
Parece que no tenemos a nadie más que quiera participar, ingeniera. Bueno, entonces, siendo así, yo creo que está súper claro todo el tema de alertas. De verdad espero. Galo Brito ha levantado la mano. Galo Brito, a ver, abrámosle la línea a Galo para con él despedirnos el día de hoy. Con gusto. Aló. Buenos días, Galo. Su micrófono se encuentra habilitado. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, ingeniera. Verá, mi disculpa, verá, yo soy oficial de cumplimiento de las mineras que el otro año entraron a reportar. Pero ustedes, yo mandé un formulario, conozco a los productores y a los clientes. Ellos no me dan todavía la información porque tienen miedo de dar esa información. No sé si ¿me está escuchando? ¿Aló? ¿Aló? Estoy escuchándole bien bajito. No sé si se acerca más el teléfono a la computadora para escucharle más fuerte. Como le dije, yo soy oficial de cumplimiento de una minera. Ya, el otro año comenzaron a reportar. Veo que no hay muchos ejemplos de esto, de la minería, más hay de las constructoras, de las notarías, pero de la minería muy poco se comenta o se habla de este tema. Y no sé por qué, esa es mi pregunta, porque yo le comento, mandé unos formularios, conozco al cliente y a los proveedores. Ellos no me dan información porque tienen miedo de decir, no, sabe que tienen miedo de dar información. O sea, dicen, no, parece nuevo, oye, se asustan, no sé, como todavía reconocen esa parte de la minería. No sé si usted me puede ayudar un poquito más en este tema de la minería. Mucha gente tiene miedo de esta parte de la minería. No sé, estoy mal en la pregunta que le estoy haciendo. Muy buenos días, Galo. De verdad, gracias por tu pregunta. El sector minero es un sector nuevo que está empezando a reportar. Usted sabe que la minería es el cuarto, que el cuarto está por tanto más minería. Exactamente, es uno de los, a ver, es una de las, en la minería se está dando muchísimo el delito de minería ilegal. Y esto ha sido determinado dentro de la ENR, que es la Evaluación Nacional de Riesgos, la cual expuso mi jefa, Lasmi Walton. Y obviamente se determinó que por esta razón es que se los invita a reportar a la minería. Y es porque obviamente existe muchísima informalidad dentro de este sector. Entonces lo que se trata de hacer es que a esta informalidad darles un poco más de controles. Y con esa luz, obviamente se está empezando este sector y lo que ustedes deben de hacer, como usted bien lo dice, es implementar formularios inicialmente de conozca a su cliente. Pero como ya les dije, estimado Galo, si usted va a algún lugar y le dicen, lléneme este formulario de conozca a su cliente, usted se asusta porque dice, uy, me van a conocer. Yo no quiero que me conozcan todas mis cosas, porque hay muchas personas que son reservadas. No utilicemos ese nombre. Ese nombre es un nombre de cumplimiento normativo, un nombre de que está en la norma, ¿ok? O que nos dice la normativa GAFI. Pero ustedes pueden, dentro de su formulario, cambiarle el nombre para que sea más tinoso y llegue mejor a los clientes. Y obviamente el organismo de control les da un nombre también, pero y es más, por ejemplo, en el sector de la economía poblacionaria les dio el nombre de vinculación. Entonces, todos tienen un nombre diferente, pero ustedes pueden tranquilamente cambiar ese nombre porque a veces no suele ser muy tinoso llegar al cliente con fírmeme este formulario de conozca a su cliente, es decir, es como cuando ustedes llegan a una empresa y dicen, dame la declaración juramentada. Ustedes saben obviamente que tienen que dar toda su declaración de activos y pasivos y no pueden mentir, porque obviamente pueden ser demandados por perjurio, por estar mintiendo. Entonces, obviamente ellos lo toman así. Entonces, hay que ser muy tinosos para pedir la información. Pidan la información, cumplan con el requerimiento, cambiémosle el nombre, pongámosle formulario de datos personales o formulario de inicio de solicitud de ventas o lo que sea, pero no le pongamos conozca a su cliente porque ellos se sienten amenazados a que ustedes van como usted mismo dice, no van a darle información. Eso ya les indiqué. También leo en el chat que me dicen, ¿nos podría recomendar algún software para oficiales de cumplimiento nuevos? Señores, como les había dicho, ningún organismo de control está en la competencia y en la atribución de recomendar un software. ¿Por qué? Porque imagínense que yo les diga, vayan a Juanito Piguave, esos son buenos. Todo el mundo va a comprarle a Juanito Piguave y nosotros entramos a un conflicto de interés. No podemos hacer eso. Ningún organismo de control lo va a poder hacer. ¿Ok? Ustedes son los que tienen que evaluar, pedir proformas, pedir presentaciones a sus proveedores y hacer un análisis y en ese análisis costo-beneficio ver cuál les conviene y cuál se ajusta más a su organización.
Conmigo, pues, muchísimas gracias por su atención a todos. Espero que este material haya sido de su utilidad y obviamente haya sido de su gran ayuda. Nos vemos el día de mañana con nuevos ejercicios y obviamente espero pues que todo esto sea para su utilidad en sus gestiones diarias. Muchas gracias con todos. Gracias, ingeniera Rentería. Perdón, estamos teniendo un poco de interferencia con el audio. Antes de finalizar la sesión de hoy, en este momento voy a compartir mi pantalla, por favor, para explicarles cómo ingresar a rendir